Agradecemos al Señor la oportunidad de estar junto con ustedes una vez más en este precioso tiempo del Señor y no como un tema, sino como la realidad. Supremacía de Cristo no es un tema que nos inventamos la pastora y yo, esa es su naturaleza y lo que Él es por naturaleza. Así que le voy a rogar toda su atención, no porque yo vaya a predicar, sino que es importante. La Biblia dice que cuando la palabra del reino se libera, el diablo mismo sale a robársela. Él no tiene problema con otro tipo de palabra que fascina a la iglesia, que la ponen a saltar, pero la palabra que procede de la naturaleza del Señor tiene poder para edificar y transformar de manera radical a una vida. Hemos aprendido que el Señor, como Rey soberano, está sentado en su totalidad de poder y solamente Él habla. El mundo que usted ve y los universos fueron hechos simplemente Él expresándose. Génesis 1, dijo Dios. Mire cuánto poder hay liberado para crear materia, espacio y tiempo. Simplemente Él liberando su voz. Y hemos aprendido que dentro de su voz hay tanta realidad y poder cuando Él habla, y por eso cuando Él habla no viene a traer una verdad nueva por encima de lo escrito, sino que viene a clarificar lo que ya está escrito, pero no entendemos. Voy a repetir, su voz nunca viene a entrar en conflicto con nada de lo que está en la palabra, sino a iluminar, a clarificar lo que está escrito y que no puede ser entendido por el razonamiento o el intelecto, la capacidad humana. Nuestra naturaleza carnal y adámica está privada del entendimiento respecto a Dios. Pablo dice que es una mente enemistada y que no hay manera que esta mente pueda comprender lo que Dios se propone hacer. Así que aquí no vale ni instituto ni capacitaciones, todo eso tenemos que tirarlo al suelo, porque la gente con mejor exégesis y la gente con mejor erudición del primer siglo no vio a Jesús. Jesús estaba afuera con un avivamiento y ellos estaban en su cátedra dándole vuelta a su teología. Y allí los enfermos y vidas siendo transformadas. Yo nunca he visto que a alguien lo sigan 5,000 personas, sin contar las mujeres y niños, en un ayuno de 3 días. Era tanto el poder en la influencia del mensaje de Cristo que la gente ayunaba para oírlo. En un ayuno involuntario, 3 días sin comer, escuchando un hombre. No en una carpa, en montañas, en lomas, mujeres con niños. Mire qué trascendente es Cristo. Así que es muy importante para nosotros el prestar oído. En esta noche vamos a colocar como una piedra para todo lo que el Espíritu va a colocar en el transcurso de todo este evento que ha sido movido por Dios, no para entretenernos, sino para edificarnos. Cuando usted va a un evento de edificación tiene que traer nota y lápiz. Por naturaleza yo duermo rodeado de hojas y lapiceros. ¿Por qué? Porque me anticipo al Dios que siempre está listo para hablar. Pastor, ¿de dónde te saca eso? Habacuc 2 dice: escribe la visión en tabla, lo que te estoy mostrando, para que cuando tú escribas, corras hacia lo que escribes. A Juan se le dice: escribe las cosas que son, las que han de ser y las que han de venir. Y siempre Dios, ¿qué hace? Anticipa. Y cuando usted pasa algún momento de oscuridad en su vida, puede regresar a la revelación de lo que Dios le habló. Y no simplemente Dios aumenta la fe con la palabra fresca, sino que aumenta la fe con lo que ya te ha dicho. A veces estás esperando que te diga algo nuevo, y Dios lo que está esperando es que te recuerde lo que Él te dijo. Tanto lo fresco que Él revela produce fe, como también lo que te ha hablado. ¿Por qué? Porque lo que Él habla no tiene caducidad. Es un verbo viviente permanentemente. Cristo habló hace 2000 años palabras, y aunque el tiempo ha transcurrido, su palabra no está sujeta al tiempo y al espacio. Su palabra es espíritu. Y por eso tienen un eco de eternidad todo lo que Él ha dicho. Por eso está escrito, hay alguien que lo puso así, ¿verdad?, en rojo. Cuando Jesús habla, está en rojo en algunas versiones. Así que es imprescindible el criterio de la voz de Dios en estos días finales, porque hay muchas cosas disfrazadas de la voz del Señor. Y les voy a poner un ejemplo que si me lo he escuchado por las redes, yo lo he dicho muchas veces. Es sencillo para identificar la voz de Dios. Y en Génesis, de este cuadro, creo que lo dije en una ocasión, cuando la serpiente termina en el capítulo 3 de hablar con Adán y Eva, se da cuenta que ellos fueron vestidos de algo. ¿Se da cuenta? Capítulo 3. La serpiente le habla, ellos caen en la trampa
y a través de ese diálogo terminan con una apariencia distorsionada, vestido de higuera, que representa, cuando usted busca el hebreo, esa palabra traje significa escudo. Satanás le creó un escudo, una estructura, un mecanismo de defensa que nadie quiso hacerse responsable. ¿Quién fue que pecó? No, la mujer que me diste. Y todo el mundo buscando la culpa. Porque cuando Satanás habla, ¿qué hace? Él habla de lo suyo, imparte esto. Ahora, en ese mismo capítulo aparece Dios. Corrige y habla. Y se da cuenta que cuando Dios habla, terminan vestidos de otra cosa. ¿Quién sabe de qué? De piel de cordero. Así que es una manera para identificar en un tiempo difícil ¿qué es lo que me está hablando esta palabra? ¿Qué es lo que me produce? Una higuera temporal, cosas que no pueden cubrirme, no tienen capacidad para protegerme, o me están hablando a la palabra eterna que siempre me va a guiar a Cristo Jesús. El Padre tiene una fascinación, ¿por qué? Por dar a conocer su Hijo. Así que es importante, estos tips que le estoy dando, tal vez no estoy siguiendo un patrón, pero es importante porque hay mucha confusión hoy en día. Nosotros tenemos que vivir en una renovación permanente. ¿Por qué? Porque Dios está en una dinámica progresiva hablando. Por ejemplo, para explicarme esto mejor, miren en el caso de Abraham. Le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Abraham sale y avanza unos kilómetros enormes. Y después en el camino Dios le dice, te daré un hijo. ¿Verdad? Todos sabemos que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Te daré un hijo. Amén. Pasa el tiempo y esa promesa se hace real. Dios le había dicho a Abraham, te daré un hijo. Pero cuando avanza la historia de Abraham, Dios le dice a Abraham, dame el hijo. Exactamente, capítulo 20 del libro de Génesis. Si le preguntan a Abraham y lo detienen, Abraham, ¿qué te dijo Dios? Bueno, me dijo que me daba un hijo. Y ahora, ¿qué te acabo de decir? Hace 3 días que me dijo que le dé a mi hijo. Entonces Abraham está caminando en la voz de Dios. Escuche bien, en una frecuencia. Dios le habló, te doy un hijo. Después le dice, dámelo. Pero en un momento la voz le dice, quita el cuchillo, no me lo des. ¿Puede entender eso? 3 tiempos de la voz de Dios. Primero le dijo, te doy un hijo. Eso es lo que él conocía, esa voz. Mientras avanzaba con Dios, esa misma voz le dice, entrégamelo en el monte Moriah. Así que lo único que Abraham sabe en esos 3 días es, Dios me dijo que lo entregue. Pero cuando él levanta el cuchillo, la voz habla otra vez y le dice, no, detente. ¿Qué quiere decir eso? ¿A cuánto inocente le hemos clavado el cuchillo por no oír la voz presente de Dios? ¿Cuánto Isaac han sido sacrificados innecesariamente porque no hemos tenido el oído para escuchar? No hemos quedado simplemente con lo que Dios dijo y no entendiendo lo que Dios está hablando ahora. Y ese ahora está contundente en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos dice, habiendo hablado Dios de muchas maneras y muchas formas a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por medio del Hijo. Y el griego es más profundo. ¿Sabe cómo dice? El Padre habla literalmente Hijo. Esa es la traducción correcta. Cuando Él habla, no tiene otra cosa que hablar y no es algo del nuevo pacto. Yo se lo puedo probar desde el comienzo de la Biblia. Cada vez que el Padre intervino, siempre extrae a su Hijo en existencia. Cuando Él abrió sus labios en Génesis 1, ¿sabe qué dijo? Dijo, Dios sea. Y Cristo dice que Él es ¿qué? Así que cuando Él habló por primera vez, lo primero que liberó fue luz de sus labios. Pero si se va al jardín del Edén, ¿qué le colocó al hombre? El árbol de la vida. Y Cristo dijo que Él es ¿qué? La vida. Pero cuando el hombre cae, ¿qué hace? Toma el sacrificio, pieles de animales, tipificando a Cristo. Cuando va a llamar a Noé para una civilización que se salve de la catástrofe, ¿qué hace? Le da un arca. ¿Y a quién representa el arca? A Cristo. Y se da cuenta, mire, lo puedo llevar hasta todo el Nuevo Testamento. Cada vez que Él se mueve en la escena, ¿con qué alimentó Israel? Con agua, con pan. ¿Y qué Pablo dice? El agua que bebieron era Cristo y el pan que comieron era Él también. Pero hay un problema. Escuche, no aplaudo todavía. Israel estaba viendo cosas, no a Cristo. Escuche bien. Dios me proveyó. Y ves la provisión como cosas y no entiende que el Padre en esta dispensación se ha propuesto reunir todas cosas en Cristo. Si tus cosas materiales no están reunidas en Él, simplemente son cosas.
que te van a hundir y asfixiar. Pero si esas cosas tienen un testimonio de la vida eterna, cada vez que tú la mires, vas a decir, wow, mira, recuerdo, esto vino por aquí. Y pude ver aquí una experiencia de Dios. Hay gente rodeado de cosas materiales. Hay otros rodeados de cosas donde Cristo es el centro de ellas. Dale un aplauso al Señor de la gloria. La pastora me dijo que tú una vigilia, que le dé para allá. Entonces, quiero hacerle una introducción breve a esto para plantar la roca hacia donde vamos hoy del Señor y todo lo que el Señor nos va a traer con los demás expositores, que no venimos a este púlpito a competir, sino a edificar. Esa fue una de las primeras pautas que el Señor estableció en la otra supremacía. No andamos en calcular nivel de... No, hermanos míos. Estamos para edificar al cuerpo del Señor. Permítame hacer esta introducción y yo le voy a decir cuando me detengo. Porque es importante para mí como construir la puerta hacia donde vamos, para que usted pueda recibir esto de parte del Señor. Vivimos en días muy extraordinarios de la iglesia. Por un lado, no quiero tocar nada de eso de manera detallada porque no puedo. De distracciones, verdades paralelas y relativas. Ahora se usa un razonamiento. Por ejemplo, cuídese de eso. Es un razonamiento como se usa. Es una filosofía griega que entró en el primer siglo. Y es cuando yo quiero aprobar algo y te digo, por ejemplo, Dios no es egoísta. No hizo la música solo para Él. Piénsalo. Es un Dios diverso. Y te da un razonamiento. Y dices, es cierto. Y así, ¿qué hace? El sí te lo saca por sí solo. Es una sutileza. Cuidado con todo esto. Cuidado. Verdades relativas y parecidas, que se parecen, medias verdades, pero no contienen la sustancia y la naturaleza de la verdad. Cuando Cristo vino a la tierra, quiero decirle, mis amados hermanos, Cristo no vino a enseñar ni a traer verdades. Él habló como ningún hombre. ¿Sabe qué él dijo? Yo soy la verdad. Así que Él no vino a traer una verdad nueva. Él dijo, ¿quieren ver la verdad de Dios Padre? Van a tener que mirarla aquí. Soy yo y ahora. ¿Sabe qué hace eso? Porque hay cristianos, hay una compañera, una hermana, tuvo una experiencia con una musulmana, me contaba y me dijo, pastor, le estaba hablando del Señor. Y ella, ¿sabe qué ella dice? Ella dice, no, porque ustedes tienen su verdad y nosotros la nuestra. Y dice ella, pastor, yo le dije, bueno, ¿cuál es la diferencia? Nosotros tenemos a Mahoma y ustedes tienen a Cristo. Ustedes tienen su verdad y nosotros la nuestra. Y ella dice, la diferencia entre eso que tú dices y lo que yo te voy a decir es sencillo. La verdad que tú manejas, tú la gobiernas. De la verdad que yo te hablo, me gobierna a mí. Y dice la musulmana, ¿cómo? Porque la verdad que te hablo no es un concepto, no es una información, sino es una persona. Esa mujer que hizo, empezó a llorar. Y de esto exactamente se trata. Vivimos en días donde hay estas verdades relativas, apostasía, negación de la fe, confusión, gente resentida abandonando la iglesia. A mí me hicieron y fulano me hizo y qué sé yo qué. Y eso es un hervedero. Todo eso es porque por la incomprensión de que los miembros de un cuerpo no se mudan. Nunca la mano dice me voy de aquí porque la cabeza no me gusta. Cuando se entiende esa verdad, usted entiende que está instalado una corporidad, pero no la comprendemos todavía. La escuchamos, pero no se nos ha revelado todavía. Por eso tenemos una inmigración para aquí y para allá. ¿Por qué? Porque no entiendo que yo pertenezco a un cuerpo. Cuando esto se fundó, no había MI, ni Asamblea de Dios, ni allí ni allá, sino que había una sola realidad en la cual la iglesia descansa. Para allá vamos a aterrizar todo esto en esta noche. Miren, entonces, todo esto que se ve en las redes y que se promueve, ¿qué produce? Todo lo que usted sabe, que no quiero gastar tiempo en eso. Porque entonces empezamos a desarmar y he descubierto que estratégicamente cuando empezamos a contraatacar esas cosas, ¿sabe qué sucede? Caímos en la trampa. Porque el enemigo quería exactamente crear eso. Entonces, ¿sabe qué hacemos? Empezamos a separarnos de la verdad. La verdad no necesita ser defendida. Es como a nadie que trabaja en un banco le dan un entrenamiento de lo falsificado. Simplemente lo enseñan a lidiar con el billete original. Ellos lo rozan tanto en los dedos y lo manipulan que cuando un billete falso aparece en el faldo, inmediatamente por instinto la mano lo saca. Porque han lidiado tanto con lo original que saben lo falso. De la misma manera, si la iglesia crece,
en la verdad y en la luz de Cristo, escuche bien, va a avanzar para poder tener un discernimiento mayor y más eficaz en el tiempo que nos resta. Así que todo esto, mucha desinformación, medias verdades, confusión religiosa, apostasía, todo eso que usted se ve en las redes que a veces es asqueante, mire, se vuelve como un zoom y el enemigo nos lo proyecta en la cabeza y llegamos a decir, mire esto, mire cómo está la iglesia. Y eso se puede definir como Apocalipsis 3:14. No voy para allá ahora, le dije que va a ser una introducción. Miren cómo está la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia en la Odisea? Tenía todo, se sentía rica, fuerte, poderosa. Jesús le dijo, ustedes tienen de tanto que a mí me sacaron. Y ese versículo nos encanta a nosotros aplicárselo a lo inconverso. Si el Señor tocara la puerta, déjalo entrar. No, eso se lo dijeron a una iglesia, no fue un inconverso. Si una iglesia que se llenó tanto, se capacitó tanto, sabía tanto, entendía tanto, que al dueño de esto lo sacaron para afuera. No existía. Había tanto programa, tanta metodología que Jesús se quedó tranquilo y dijo, bueno, cuando ustedes quieran, la iglesia que yo compré y que gané con mi sangre y que mi padre pagó un precio que no se puede medir, cuando ustedes quieran me la devuelven. Estoy a la puerta. Mano, eso es una cosa extraordinaria. Estoy a la puerta. Afuera. Y la iglesia llena de todo. Así que podemos describir la iglesia emergente exactamente en esta burbuja espiritual, con todo esto que se presta a la confusión. Ahora bien, el enemigo trata que visualicemos esa iglesia por medio de las redes y nosotros con un cuidado generalizar y llegar a pensar entonces que esa iglesia, que son 2 o 3 charlatanes por ahí, componen todo el cuerpo de Cristo. Escuche bien, porque uno dice, mire cómo hasta en depresión cada uno, yo me está poniendo así, uno dice, Dios mío, ¿por qué? Y uno ve cosas y otra, y dice, ¿por qué es esto? Y inventan una cosa nueva y otra más, y una locura. Entonces el Señor empezó como a decir, pero espérate, pero la iglesia mía, primeramente, desde el primer siglo están muriendo gente en Cristo. Hay un viaje que se fue en adelante de millones ya que componen el cuerpo. Pero usted no lo sabía. Son millones que duermen primero, que se fueron primero con nosotros, que componen el cuerpo de Cristo. Otra, ¿por qué no se reporta en las redes el avivamiento de China? Lo que sucede en Turquía, lo que está sucediendo en la India. Nada de eso usted nunca lo va a ver. Si usted va a ver el show evangélico con los brujos evangélicos enseñándole hechicería a la iglesia. Así yo le digo, los brujos evangélicos, porque le dan el púlpito para que enseñen 1 hora de hechicería a la iglesia. Y la iglesia le da 6,000 ahí, 9,000, porque están aprendiendo misterios, no sé de qué. Después están los evangélicos viendo en la ventana, viendo asuntos. Y la doctora Rebecca Brown fue la primera en introducir todo esto, con 4 libros, que son 4 libros que presentan a Cristo como un niño de seno. Escuche bien. No es que no es verdad las experiencias de esos libros, pero esos libros que hicieron, hermano, que cuando usted empieza a leer la primera página, tenga cuidado porque puede sentir una oscuridad. Cuando usted empiece, y hermano, y usted lo precondicionan, escuche bien. Entonces yo pregunto, ¿puede haber un libro más sobrenatural, espiritual que la Biblia? Es una locura, hermano, pero qué fácil somos de fascinar y de sugestionar. Qué fácil. No hemos acostumbrado a una iglesia que dependa de evento a evento. Venga para que sienta la gloria de Dios. Venga para que reciba la unción de que sé yo quién. Venga para que reciba los códigos de que sé yo dónde. Venga que le van a imponer mano. La iglesia, mire, es una cosa increíble. Hermano, yo sé que lo que estamos enseñando, mire, va a requerir tiempo. Lo que estamos enseñando va a requerir tiempo, hermanos míos, hasta que la iglesia madure. Mire cómo Dios sostuvo la iglesia en el primer siglo. Su apóstol principal está preso y le manda un papel. Y le dice, defiéndanse creyendo eso. Pablo, pero tú no ves que Roma está matando a los niños, a los padres. Yo no sé, ustedes están sentados en lugares celestes. Y no nos vas a hablar algo a los que hemos tenido pérdida. No va a venir una palabra de aliento que nos consuele. No, la consolación mayor es la esperanza que usted tiene en Cristo adentro. Yo no prometo nada en la temporalidad. No, entonces, ¿sabe qué pasa? Es una astucia del enemigo. Cuando nosotros, el ministerio, afrontamos esto, ¿qué hacemos? Fabricamos sermones. Porque vemos las condiciones psicológicas de la iglesia. ¿Y qué hacemos? Vamos a responderle a todo eso. Y respondiéndole a todo eso, ¿sabe qué? Lentamente Cristo se sale de centralidad. Si no me cree lo que le estoy diciendo, lea los 28 capítulos del libro de los Hechos. Yo me dediqué a leerlo. Era un libro que no, como tiene mucho movimiento espiritual, a veces no le dedicaba tiempo. Dije, Señor, déjame leer esto. ¿Y de qué enseñaba la iglesia? ¿Qué hablaba? Y sorprendente vi, la iglesia no comprometía su centralidad en Cristo con nada.
Y por eso entiendo que el poder de Dios dijo: a esta gente le voy a respaldar hasta lo sumo. Ángeles, vayan para allá. Porque tocarlo a ellos es perseguirme a mí. Porque cuando una iglesia se define esa realidad, Cristo dice: se volvieron uno conmigo. Saulo, ¿por qué persigue? Y una iglesia caminando así, Dios empieza a desatar justicia. Herodes se levantó y se engusanó como autoridad. Mire qué lío. A los Saulo lo arreglan y lo enderezan y lo convierten en Pablo. Y a los Herodes lo engusanan. ¿Pero qué está haciendo la iglesia? ¿Protesta en la calle sacando afiches? No, está centrada en la verdad eterna. Por eso le digo que yo no sé por qué le llamamos primitiva, se nos pegó eso en la cabeza. Hablar nosotros de esos primitivos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vemos por un lado todo este caos, pero por otro lado hay un cuerpo de hombres y mujeres que están discerniendo el tiempo y la verdad del Señor. Y tienen hambre y sed de la justicia. Así que nunca diga: no, toda la iglesia. No, son 2, 3. 2, 3 están ahí en su charlatanería. Hay un cuerpo de misioneros, de hombres que usted no conoce, que su vida la están entregando en algún lugar donde le están diciendo a su esposa: me voy, pero no sé si vuelvo. Y están sembrándose como semillas en esos lugares para proclamar este evangelio. Están dando todo por el todo. Pero el enemigo te va a decir: mira, la iglesia se dañó todo. Entonces, ¿sabe qué hace? Genera un caos. Cuidado con esto. Diga amén, diga gloria, diga santo, aleluya. Ahora, pastor, ¿por qué podemos? Estoy en la introducción de todo esto, lo voy a plantar ahorita hacia donde vamos. Efesios 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dice ahí Filipenses 1:6, estando persuadido. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia necesita persuadirse ¿de qué? De una sola cosa. Dios inició algo y lo va a completar. Ahora, Dios no es responsable con nada que Él no ha iniciado. Porque no se le puede poner a hacer una agenda orar por eso y decir: Señor, séllalo, apruébalo. No es eso. Él es responsable, dice, lo que Él inició. Y lo que Él inició, lo inició en Cristo desde antes de los tiempos. Y no te preguntó ni a ti ni a mí. Dice que en su beneplácito Él empezó a decidir, según Efesios, cosas en Cristo. Te bendijo, te adoptó como hijo. Tú ni lo sabías y ya te adoptaron. Tú ni sabías y ya empezó a marcar identidad. Empezó a colocar cosas sin preguntar nada a la criatura. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros, Pablo es muy cuidadoso hablando. ¿Sabe cómo él dice? Somos participantes, colaboradores. Porque él nunca quiere colocarse en una posición que lo comprometa. Porque él sabe que ha sido invitado a una mesa, a un buffet, donde lo único que le ha hecho es sentarse a comer lo que está servido. Porque hoy se habla mucho de pagar el precio, ciertamente. Y cuando eso se empieza a hablar es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque anula el precio más alto pagado. Yo le tengo miedo a esa palabra a veces. No, porque pagamos, sí. Hermano, el precio que usted puede pagar. ¿Usted cree que usted lo... Mire, lo voy a poner a reflexionar ahora. El precio que usted cree que puede pagar, ¿usted cree que lo paga usted con la fuerza suya? Sí, es que lo lleva a pagar. ¿Se da cuenta? Por eso él dice: cuando usted haga mi voluntad, ¿sabe qué son? Oiga, el piropo del cielo. Cuando lleguen, ojalá que Dios nos dé la gracia para hacer esa calificación, de por lo menos ser los inútiles de Dios. ¿Qué necesita Dios en este tiempo? Una generación de inútiles. No me diga a mí que hay un pastor que predicó ahí: los idiotas de Dios. Y yo vi ese tema tan raro, dije: ¿qué es esto, hermano mío? Y ciertamente Dios utiliza eso. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en nosotros la terminará. Podemos afirmar este pasaje en la base histórica del tiempo. Cuando esto se dijo hace prácticamente 2000 años, en el primer siglo. Vamos a ver rapidito, para que esto no rápido. La iglesia, ¿qué le sucedió? La iglesia ciertamente ha atravesado momentos difíciles. Sí, primeramente, ¿qué no pudo detener la iglesia? El movimiento judaizante del primer siglo fue un opositor al ministerio de Cristo y a la iglesia del comienzo. Ese obstáculo no pudo detener la iglesia. El imperio romano, otra estructura y la megapotencia, el cuarto reino de Daniel, con toda la fuerza militar, la economía mejor y toda la ciencia de ese primer siglo. Ese imperio fue desafiado por simples hombres y mujeres sencillos, sin educación, sin letra y sin capacidad, pero llenos de una cosa, de la vida de resurrección de Cristo. Y los historiadores no lo reconocen, pero se tiene que poner en la historia que la iglesia en cierta manera debilitó al imperio. Los volvió locos, los fundió.
los quemaban, los prendían y ellos decían, ¿y qué hacemos con esta gente? Así que ni el judaísmo, que Pablo le llamó los mutiladores del cuerpo. Después cuando tengamos tiempo un día hay que checar la carta de Gálatas entera, porque es una vacuna para los movimientos que vienen por ahí, que usted sabe ya, levantándose. Ni el judaísmo ni el imperio, pero tampoco, escúcheme bien, la filosofía griega. La estructura filosófica griega, no la que enfrentamos nosotros hoy, porque la que nosotros enfrentamos es un residuo. Allí era el corazón de todas las discusiones filosóficas habidas y por haber. Así que la iglesia, vaya viendo, en el tiempo atraviesa esto. Más, mire, tampoco pudo el oscurantismo de casi 14 siglos, donde todo es oscuro. Y está ahí, usted le puede dar a Google y mirar, chequear todo el tiempo de oscuridad donde el imperio toma todas las ciencias y capacidades y se adueña del planeta. La iglesia pasa por ese momento. Mire, la iglesia sobrevive a la Inquisición, a los perseguidores. Pastor, ¿y por qué usted me dice eso? Porque acabamos de leer en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra la va a completar. Gamaliel dijo, dejen a esta gente, porque no sabe. Déjenlo quieto. Ahora, si esto es cierto, entonces en esta generación no será la excepción. Tienen que entender eso, para que eso no te dé una palabra motivacional, sino que la historia revela la veracidad del pasaje que acabamos de leer. Dios comenzó algo y ni el Estado ni las religiones, nadie ha podido nunca pararlo. ¿Por qué? Porque a veces entramos en un tembleque. ¿Qué va a pasar con aquello? Y nos asustamos, sí, usted es humano también y yo. Y empezamos a pensar qué iba a pasar. Hermano, va a pasar todo el puntual como Dios lo dijo. Y esa es la fe. Por eso, mire, yo tenía una zozobra. ¿Sabe que con la venida del Señor? Estaba ahí con el Medio Oriente siempre. Yo tenía todo mi celular lleno como con 200 asuntos de Israel y etcétera. Y que el reloj de Dios es Israel y qué sé yo. Cuando esta verdad empezó a revelar, el Señor me dijo, el reloj de la iglesia soy yo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué? Y me dijo, esta palabra y si usted quiere, cógela o déjala. Porque ¿sabe qué hacía? Me llenaba de todos esos noticieros, información del acontecimiento, y venía aquí al púlpito a jorobar la iglesia. Decirle, mire, estamos cerca, y ya, y aquí, y la profecía tal. El Señor me dijo una solución más sencilla. Me dijo, cuando yo venga, me tomaré a mí mismo. Procura que la iglesia esté en mí. Voy a repetir, cuando yo venga, me tomaré a mí mismo. Voy a levantar lo que está en mí. Pastor, ¿y los que se murieron? Los muertos en Cristo. Tanto lo que esté vivo en Él como lo que esté muerto en Él tiene promesa de resurrección. Así que nuestro trabajo, escuche bien, no es producir una presión, porque ciertamente lo que se va a cumplir, se va a cumplir. Y ganó Donald Trump y ahora se va a venir una reforma y que la iglesia, hermanos míos, la iglesia descansa Cristo. Hay políticas que hacen y Dios da un respiro. Entonces, miren, ¿hacia dónde estamos siendo guiados como pueblo del Señor? Hay una transición de parte del Señor dándose exactamente ahora. Estuvimos en la región, en Constanza, y vimos todo el pastorado de allí, explicando estas mismas verdades. Y lloraban y decían, ¿por qué no se quedan aquí? Dejen esto. Porque hermano, hay un montón de gente, así como el charlatán, hay montones de gente donde nadie lo ve. Escuchen bien, con un hambre de la realidad de Cristo, de ser guiados, escuchen bien, de no ser confundidos. Y la Biblia dice, por torpe que sea, no se van a extraviar el camino. Dios está produciendo una reforma a la vez y también una transición, un movimiento, como cuando en los días de Israel tenía que pasar el Mar Rojo, pero también tenía que atravesar Canaán. Una transición para llevar al pueblo hacia una estabilidad, hacia un lugar de realidad seguro. No puedo explicar todos estos conceptos que voy a leer porque se van a desarrollar en la prédica y en lo siguiente en adelante. Estamos siendo removidos. ¿Qué se trata? Mire, de la religión a la relación personal, de la mecánica a la dinámica del espíritu, de la información al espíritu de revelación, de la emoción a la convicción, de la fascinación, que todo nos fascine, a la edificación, donde se colocan bloques que el mensaje de edificación tal vez no posee atractivo. No tiene atractivo y se lo voy a enseñar ahorita. Mire, porque cuando Pablo está hablando, ¿sabe qué estaba haciendo Tico? Durmiendo.
Esto me dio aliento porque me sentía mal a veces cuando alguien, ¿será que no está recibiendo? Botezaban y decía. Después que vi que se denucó uno, dije, no. Y Pablo era el hombre con más luz y revelación. Entonces, ya no me preocupo por eso. Que abotece todo el que quiera. Pero sepa que la verdad eterna está siendo liberada. Y usted es responsable de lo que se expone. Cuando Dios libera una palabra, como en los días de Eliseo se quedó tranquilo y le dijo, díganle a él que se meta al agua, y se quedó en su casa. La palabra de sanidad de Naamán había sido liberada. El problema era Naamán. Porque dijo, ¿y qué es lo que se cree él? Yo tengo una estructura, a mí hay que ponerme mano, a mí hay que recibirme como que si yo qué. Y él tiene una estructura para recibir su milagro. El profeta se queda tranquilo en su lugar. Así hay gente que están, ellos quieren que a la manera de ellos, no saben que lo que Dios dijo se liberó. Y que hace rato la palabra ha sido liberada, que no es un asunto de Dios ni de la profecía, sino que estoy asimilando lo que Dios ha dicho. Y hay una criada que simboliza al Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que le dice, mi Señor, cuando el Espíritu empieza a redarguirnos, mi Señor, ¿pero qué te dijo? Y fue algo difícil, ¿te dijo que pagara por eso? ¿Qué fue lo que Él te dijo? Simplemente que hagas esto. Te hundas en lo que Él dijo. Y Él como que entra en razón. ¿Sabe qué hace? Va como un corderito y asimila. Y dice que se le quitó la lepra y su piel emblanqueció como un niño. Así que el problema no es de Dios. La palabra fue liberada. Pero ¿quién la agarra y la toma y dice, eso es para mí? Dios está hablando conmigo. No, que si fulano no vino hoy, era para él. Así que hay una transición de parte del Señor, escúcheme bien, de lo individual a lo corporativo. La individualidad para colocarnos en un cuerpo, de la temporalidad a lo eterno. Porque tenemos una iglesia inmergida en la temporalidad, de manera que cuando usted pone una grabadora para ver lo que la iglesia ora y lo contrasta con lo que se ora en el nuevo pacto, dice, yo mismo hice ese experimento, dije, Dios mío, ayúdanos, y le pedí perdón a Dios. Porque estamos pidiendo un montón de cosas, pastor, y no es malo eso. Claro, usted le dice que toda petición sea conocida con ruego y súplica, pero se da cuenta, seriamente deténgase a ver qué oraba la iglesia. Primero, nuestra oración está contaminada con el diablo, de que empezamos a llamar al diablo. La oración se hizo para comunicarse con Dios, no para hablar con el diablo. ¿Cómo fue que Cristo empezó? Satanás, Padre, Abba. Y dijo nuestro, porque no es mío solo. Usa el plural. No tengo tiempo, eso es otra cosa, pero cheque eso, revise para que vea. Mire, de los conceptos a la experiencia, de la sombra a la sustancia, de lo sensorial a lo espiritual, de la ley a la gracia, del antiguo pacto al nuevo pacto, de Adán al Cristo. Todo esto, todo lo que le dije está en forma de concepto y llevaría mucho tiempo desarmar cada cosa de estas. Pero es la transición a nivel general en la cual estamos siendo guiados de parte del Señor en este movimiento. Es una transición para separar a la iglesia de la estructura y de la organización y llevarla a la vida del Hijo. Hay gente sirviendo en la estructura y en la organización, pero no está creciendo en la vida del Hijo. Y eso se parece en gente como los hijos de Sarvias. Eran 3 hijos, cuando tenga tiempo estudio, los que siguieron a David y dieron todo por el reino de David. Esos tipos mataban por la estructura física del reino de David. Rey, ¿usted quiere agua? Sí. ¿Y dónde hay agua? Allá en el campamento enemigo. Y tengo sed. Y ellos iban al campamento enemigo, se raneaban y traían el agua. Eran gente que si alguien le hablaba mal al rey, decían, ¿y este perro quién es? Y usted lo ve. Sin embargo, cuando David termina su reino, le dice a Salomón, Salomón, ven acá. Pero es un hombre sabio. A Juanito y a Perencejo, tú sabes qué hacer con ellos. Me hicieron derramar mucha sangre. Servían en el reino, pero no tenían el corazón del rey. El rey no veía a su hijo como un enemigo. Ellos sí. Joab dijo, mira, Salón rebelde. No, él es mi hijo. Cuando David miraba a Saúl, no lo miraba como un enemigo. Ahí viendo. Entonces ellos no tenían esta naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Hermano, nosotros estamos ministrando y alguien dijo una palabra fuerte. Nosotros ministramos como que en la cruz nada ha ocurrido. Alguien dijo, si la historia de Goliat fuera ahora,
habría que pedirle perdón a Goliat. Porque el nuevo pacto dice, bendice, ora por tu enemigo. Aquí hay una transición que se ha dado. Y todo eso nosotros no comprendemos nada de esto. Por eso es una necesidad emergente. Sabemos que este tiempo aquí, hermano, esto requiere tiempo, derribar todo esto. Pero yo sé que el hambre, la iglesia con hambre va a tomar velocidad de respecto a esto. Así que es importante mirar esto a la luz de la palabra. Estamos en un evento convocado por el Señor llamado la supremacía divina, donde expresamos la supremacía de Cristo. Ese concepto para nosotros, ¿qué es? Es quien posee el grado supremo en cualquier área. Es quien tiene la preeminencia suprema y autoridad en cualquier área, estado o orden. Cuando entendemos supremacías en estado o en orden, en cualquier forma, Él tiene la totalidad de esto. ¿Y quién es la revelación suprema de la supremacía divina? Cristo es la revelación suprema de la supremacía de Dios. Nadie expresa esa supremacía como Cristo. Cristo lo tiene de dos formas. Cristo, antes de encarnarse, es supremo por naturaleza, por lo que Él es. Sencillamente. Porque Él es la imagen misma de Dios invisible. Y toda la plenitud habita en Él. Así que por naturaleza Cristo es supremo. Ahora, cuando Cristo toma la condición de hombre, entonces adquiere supremacía por volverse un esclavo, un hombre sencillo. Y esa es la parte que empieza a afectarnos a nosotros, porque eso nos involucra. Hay una supremacía de Él donde está en un ámbito incomunicable, donde nosotros en cierta manera es como si no participamos. Pero hay una supremacía que tiene que ver con su humillación, que tiene que ver con su rendición, que tiene que ver con su crucifixión. Y en esa es donde Él empieza a manifestar esa supremacía aquí en la temporalidad, en la vida de nosotros, que es lo que nos interesa. Por eso Filipenses 2, 5 al 10, usted lo ha leído, donde habla, dice, tomó forma de hombre siendo igual a Dios, y que se humilló a lo sumo y fue bajando. Y después dice, el Padre le exaltó a los sumos, hasta arriba. Cuando leemos en la versión viviente, Colosenses 1:15, Cristo, versión viviente, Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas, fueron creadas. Él es supremo ante toda la creación. Colosenses 1:18, Colosenses 1:18, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio y el supremo sobre todo lo que se levanta entre los muertos. Vaya viendo, está reconociendo el apóstol Pablo, y no tenemos tiempo porque eso hay que dedicarle tiempo, el trasfondo, porque esta carta se escribe. Es porque se introdujo una herejía que Cristo era el hombre que se hizo Dios. Y que Cristo era una emanación derivada del Padre. Y este colaborador de Pablo lo llama y dice, apóstol, ven a arreglar esto, que aquí hay un lío. Aquí tanto una gente, los griegos se metieron y están diciendo que Cristo es una emanación, una luz, y que Cristo es un derivado, etcétera. Usted diría, pero eso no está muy lejos de la iglesia de hoy. Aquí hay gente que usted le pregunta no, sí. Porque uno que se llama Piña por ahí le enseña a la iglesia códigos nuevos. Fascinación. Y que tenemos el entendimiento de las raíces de qué sé yo qué. Y todo lo que es raro, la iglesia quiere meter la cuchara. Y no se da cuenta que como en los días de Eliseo, eso es como los hijos de los profetas. Había muerte en la olla porque el potaje era silvestre. Silvestre. No tiene cobertura, no tiene orden ni raíz. Potaje silvestre. Y es muerte en la comida profética. ¿Y qué tiene que hacer? Hay un grito de muerte. Varón de Dios, hay muerte en la olla. El Señor me dijo, nunca liberes harina donde no se grita muerte primero. Hasta que usted no reconoce que su olla, hay veneno en ella, la harina no puede ser liberada. Pastor, explíqueme qué significa la harina. La harina es el trigo majado. Y el trigo majado es Cristo en la cruz siendo crucificado. Porque Él es como el grano de trigo fue molido. Así que cuando Él libera la harina, está liberando la vida del hijo triturada. ¿Para qué? Para quitar la muerte que hay en esa comida. Hay un montón de potajes en la iglesia. Hermano, bendito es el nombre del Señor. Está levantando una generación con discernimiento
de espíritu. Hermano, que se va a parar delante de todo como Josué con la espada y la palabra. ¿Quién? ¿De quién tú eres? No simplemente se va a fascinar por algo sobrenatural, sino que le va a decir, aunque sea un ángel, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? Porque aumenta el discernimiento mientras profundizamos en la vida del Hijo. Toda señal, pastor, ¿dónde me tiene que guiar? Toda señal debe guiarme al nacimiento de Cristo. La estrella apuntaba al nacimiento. Los magos iban a ver el nacimiento. Los pastores de Belén iban a ver. Todo apuntaba al nacimiento, no a la mujer María, sino lo que ella portaba dentro. No venimos a ver a María, venimos a ver la gloria que está adentro naciendo. Dale un aplauso, hazlo fuerte al ser la gloria. Hebreos 1:6. Hebreos 1:6, versión viviente. Además, cuando trajo su Hijo Supremo al mundo, dijo que le adoren todos sus ángeles. Hebreos 1:6, primera de Pedro 5:4. Estoy haciendo la introducción, vamos a un momento para el pan de esta noche. Agarre ahí, es poniéndole la plataforma. Primera de Pedro 5:4. Así que cuando aparezca el pastor supremo, recibiréis la corona inmarcesible. Todos estos pasajes que le acabé de leer, se lo voy a leer otra vez. Mire, Colosenses 1:15, versión viviente. Colosenses 1:18 y Hebreos 1:6. Primera de Pedro 5, versículo 4. Ahí cambié la versión, es una versión Castilla. Usted la tiene en celular inteligente. Mire cómo declara que Cristo es supremo, ¿dónde? Como pastor, como el de los muertos, como el creador de todo. Entonces, Él es la revelación máxima de esa supremacía en el Señor. Ahora, la supremacía de Cristo es incuestionable bajo la revelación bíblica. Ahora bien, una pregunta para nosotros. ¿Es Cristo y está siendo Cristo supremo en nosotros? No me responda. ¿Está siendo Cristo supremo en nosotros? ¿Realmente Cristo es supremo en mi vida? Yo sé que Él es supremo arriba en la creación. Ahora estamos aterrizando lo macro a lo micro. Él tiene la preeminencia en mi vida. ¿Cuándo sé? Cuando Cristo es supremo de los universos, pero cuando empieza a hacerlo en mí. ¿Cómo sé eso? Es una pregunta interesante, ya que venimos a supremacía. Es sencillo y no tiene salida ni atajos. Primero en un concepto y después en un pasaje. Cuando el yo, el mí y el soy quedan gobernados bajo la autoridad de la persona, de su persona, tiene lugar la supremacía de Cristo. Voy a repetir lo que dije. Cuando el yo, el mí y el soy quedan gobernados bajo la autoridad de su persona, tiene lugar la supremacía de Cristo en mí. Porque a nivel cósmico Él la tiene sin dársela. Ahora, yo se la estoy dando en mi tiempo, en mi dinero, en lo que hago, en lo que emprendo. Este tipo de palabras no es para usted, hermano. Esta palabra nos desafía a todos. No me vea, el pastor está dando eso. No. Delante de esto, nosotros somos todos, ¿sabe qué? Siervos, niños recibiendo esto. Alguien sometió algo interesante, escúcheme bien. Estábamos en un congreso de alabanza y alguien sometió algo extraordinario y habló de la casa del Señor y dijo esto. En la casa del Señor, refiriéndose al relato del pródigo. Interesante. Dijo, en esa casa hay diferentes como grados. Hay gente que son jornaleros. Esos andan descalzos. Están en la casa del Padre, pero son jornaleros. Descalzos, no tienen identidad de hijos. Una manera de saber si eras hijo. Por eso cuando el pródigo llega a la casa, lo primero que el padre le mira es los pies. Y dice, pónganle calzado. Porque no era costumbre andar así, descalzo. Se sabía la diferencia. La Biblia habla del calzado del evangelio. Hay gente, aún en la casa del Padre, descalzo. No conocen del evangelio, no están calzados con el evangelio. Pero hay otro grupo, se llaman los criados. Los criados, cuando se arma la fiesta, le van a contar el chisme al hermano mayor. Le dice el hermano mayor, yo estaba allí haciendo esto. ¿Y qué pasó? No, tu hermano llegó. Decía ese varón que los criados representan a quienes escuchan la fiesta del Padre, el sacrificio que el Padre ha hecho, pero no participan. Ellos lo saben, pero no participan. Lo están comunicando. Mire, todo eso en la casa del Padre. Y están los hijos mayores. Están en el campo. Esa palabra es peligrosa. Caín era un hijo del campo, Esaú era un hijo del campo y Saúl.
Y los hijos del campo tienen una naturaleza de cazadores. Ellos, como Esaú, se ponen un líquido encima, se van a cazar. Y son gente que en la vida que todo lo que han logrado es por la fuerza de ellos. Duran días internados para tomar una presa, porque dice que Saúl era cazador y estaba en el campo. Y todo lo que ellos toman en su vida les ha costado un precio. Usted ve que ellos viven la vida a la defensiva porque no conocen la gracia. Son hijos en la casa del Padre. Y no pueden dar, tienen sus manos trancadas porque están prisioneros, son cazadores. Porque viven en el campo y no participan en lo que el Padre está revelando. Pero en la casa hay otro grupo de gente, y quiero que usted sea de eso. Son los siervos, decía este hermano. Y esa palabra siervo es la palabra doulos en el griego. Es la palabra que Pablo utilizaba para sellar las cartas cuando dice, soy siervo de Cristo. Esa palabra para nosotros está rastrillada, pero es una palabra en el primer siglo que tiene que ver con esclavo. Le está diciendo, yo soy un esclavo de Cristo. Y cuando el padre va a vestir al pródigo, no llama a otra gente, llama a los esclavos de él. Porque los esclavos en la casa de él, los que han rendido la voluntad, incluso cuando se le revela a María, ¿sabe cómo dice María? He aquí tu sierva, doulo, o sea, aquí la esclava recibe la revelación. No lo entiendo, no sé cómo, pero lo que Dios está diciendo, que se haga en mi vida. Y se empezó a incubar la vida en ella. Así que estos siervos conocen el calzado, saben del sacrificio, conocen el vestido y saben cómo vestir a los pródigos sin identidad. Escuche bien, pero toman de lo que Cristo ha hecho. Así que en esta noche yo te bendigo, que Dios te dé la gracia. Levanta tu mano, dice, Señor, permíteme ser un siervo de eso, donde mi vida está rendida hacia Él. Dale un aplauso, hacia la gloria. ¿Cómo se hace supremo? Cuando el yo, el mí y el soy quedan, escúcheme bien, gobernados bajo la autoridad de su persona. Pablo lo describió muy claro y dijo de esta manera, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. Escúcheme bien. Lo que ahora vivo, lo vivo en la carne. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire qué tremendo esto. Yo pensaba que eso era para Pablo. Me dice, bueno, el apóstol está en una altura. Y empezamos a toparnos con esto. Este no es para Pablo. Este es el sello de la iglesia. Y tenemos un problema extraordinario. ¿Qué es lo que ha sucedido? La iglesia ha cultivado por años miembros, no discípulos. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo de Pablo? Que el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo. Entonces, por eso tenemos mucha gente herida y lastimada. Y resentida. Porque como no se ministra la vida discipular, la vida de cruz, que es la vida indestructible que tiene. Si usted aprende a clavarse en la cruz, hermano, le voy a retar. Es difícil que lo puedan dañar tan fácil. No quiere decir que usted no va a ser lastimado. Pero como usted ya se clavó usted mismo, y como ya usted mismo está yendo a ese madero, escuche bien, cuando alguien viene a lastimarlo, escuche bien, la gente crucificada está juntamente con Cristo. ¿Y qué implica eso? Que si estoy juntamente con Cristo, estoy junto a la vida que fue rechazada y venció el rechazo. Estoy junto a la vida que venció la depresión. Estoy junto a la vida que venció la soledad. Por lo tanto, si estoy con Él, la vida de Él en mí tiene poder suficiente para absorber toda herida, toda marca y todo problema. Dale un aplauso al cielo, la gloria. Entonces, no es lo mismo. Él dijo, vayan por el mundo y háganme discípulos a las naciones, no miembros. Por eso esta palabra va a traer problemas. ¿Sabe por qué? Porque va a reducir, escúcheme bien, va a reducir el número de gente, porque hay gente que no va a soportar esto de los púlpitos. Todo estaba bien cuando Cristo caminaba sobre el agua. Todo estaba bien cuando repartía los panes. Todo estaba bien cuando imponía la mano sobre los enfermos. Pero cuando empezó a decir, el que se come mi carne y mi sangre, la multitud de 5,000 así, porque la palabra de la cruz separa la paja del trigo. Incluso a los que están más íntimos se sacudieron y dijeron, Señor, se están yendo. Y Cristo lo mira confiadamente y dice, ¿quieren irse vosotros? Y Pedro responde como tremendo respondón. Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? Lo que estás hablando es eternidad. Y Cristo le dije, pues entendiste. Bien que entendiste. Pero viene en los próximos días un sacudimiento, una separación, escuchen bien, de todo el pueblo que está siguiendo las manos. Simplemente lo que Dios puede dar o hacer. Y está desconectado de lo que Dios es sin que haga.
se sometió a una pregunta en un evento de adoración, que qué hacer cuando no se siente a Dios. Y todo el mundo estaba patinando. Eso no hay que patinar. Nosotros no adoramos a Dios por el sentimiento. Nosotros adoramos a Dios. Bueno, pastor, pongamos un ejemplo, que con ejemplo yo entiendo. ¿Qué sentían Pablo y Silas en la cárcel? Estaban solos, oscuros, sin comer, sin cenar, y sus espaldas totalmente desbaratadas, sangrentados, golpeados y mayugados. Si le pregunta, apóstol, ¿qué usted siente? Así que nunca se basa en el sentimiento. Si es como usted se siente. Entonces, todo ese proceso sensorial necesita ser destruido de la iglesia. Escuche bien, pastor, no tenemos un alma que hay que ministrar, claro que sí, y hay un trabajo, y claro que tenemos voluntad, pero estoy diciendo doblegar la administración a un encuentro sensorial. Eso es peligroso, porque las experiencias son subjetivas. Usted puede experimentar en un culto y otro no. A veces se dice, ¿quién está sintiendo Dios aquí? Y cuando viene a ver un hermano lo que siente hambre, que no hace nada, y otro que tiene un hijo que le duele, y no, yo siento una gloria. Entonces eso es muy subjetivo. No se puede medir, por eso es muy peligroso. Y la iglesia ha medido el culto, los lugares de reunión, no por la revelación, ni por la vida del hijo, sino por lo que se percibe y se siente. No, esto estuvo frío. ¿Por qué? Porque hubo un problema en los levitas que están aquí adelante. ¿Y quién te enseñó que los levitas son los que están aquí adelante? Si la Biblia dice que somos un real sacerdocio, todo el mundo aquí. Dale un aplauso si se lo va a dar. Toda esa mezcladera que tiene el lío, esa mezcladera que hay un grupo de aquí arriba, se casan los de aquí, llevan la carga y el pueblo hace lo que le da la gana. Escúcheme bien, todos en este pacto somos responsables de ministrar el arca. Todos. Lo dice Pedro, somos un real sacerdocio. Todos. Ahora, que hay hermanos dotados con gracia para tener una expresión de Cristo, esos son otros 20 pesos. Tienen alguna gracia dotada porque a cada uno le fue dada la medida. Tienen una gracia para expresar únicamente al Señor, ciertamente. Son gracias, pero en sacerdocio somos todos. No, porque el varón es el sacerdote y la mujer, ¿qué entonces? Estamos metidos en un lío. Estamos metidos en un problema. ¿Qué es la mujer entonces? En esto hay un sacerdocio completo. Porque ni el hombre ni la mujer, todos son uno en Cristo, dice el apóstol Pablo. Hay una responsabilidad. ¿No le pasa a mujeres a veces por temporada que tienen ellas que, no porque quieren ser cabeza, ni porque quieren ir delante, sino por circunstancias, tienen que tomar el rol de ir delante y llevar empeño en cosas, y necesariamente no están haciendo un matriarcado, necesariamente no se están yendo delante ni quieren usurpar nada, simplemente no están respondiendo, o lo que sea, temporalmente, y pueden ayudar y colaborar. Alguien sometió una pregunta muy poderosa. Dijo, si yo soy ayuda idónea, el que ayuda, ¿quién es el débil o el fuerte? Porque se dice que la mujer es débil. Entonces, si a mí me pusieron para ayudarte, ¿quién es el débil? Dale un aplauso, alza la gloria. Ustedes se están gozando ahí. Mire, Cristo es, escúcheme bien, la causa. 3 cosas aquí. Cristo es causa. No puedo leer todo eso por razones de tiempo. Colosenses 1:16, usted lo conoce en adelante. Cristo es la causa, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es la causa de todo lo creado. Causa. No el Big Bang, la luz y la estrella. No. Ni la tortuga que sostiene el mundo. No. Cristo es la causa. Pastor, ¿y por qué eso tiene que entenderse hoy? Porque hoy vivimos en una era donde se desafía quién creó esto. Están desafiando quién es el creador, de dónde venimos. Cuando vuelva algún día por aquí, hay 4 preguntas que tiene que responderla. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Si logras responderla por el Espíritu, son la base de tu identidad. No necesitas otra cosa. Cuando sabes el origen, porque en Cristo fui bendecido ante la fundación del mundo. Ese es tu origen. ¿Quién soy? No soy evangélico. No soy un miembro. Soy hijo engendrado.
Yo me puse a contemplar esa palabra porque en la doctrina me la dieron así, que engendrado, y yo lo cogí así. El Señor me metió una serie como de 12 temas. Y entendí que yo no comprendo esa verdad. ¿Qué significa que yo no soy engendrado de sangre ni de carne, sino que yo fui engendrado por la voluntad del Altísimo? ¿Cuánto poder tiene eso? Cuando una generación se levanta y dice, no importa lo que hizo papá, mamá y fulano, que los ancestros. No, no, yo soy un engendrado del Dios viviente. Hermano, aquí se vuelve un lío. El diablo se ha metido en un problema de alto nivel porque no peleará contra un ungido en el final de los tiempos. Va a pelear contra el cuerpo de Cristo, manifestando la plenitud del Señor en todo lugar. No se va a requerir de un evento, de un lugar, donde quiera que el cuerpo esté. Escuche bien, una doctora me llama, me dice, pastor, ¿le puedo dar una bola? Déjeme ser bendecida. Digo, está bien, me subo y empieza a llorar. Y el esposo también es cirujano. Y hay lloradero, pastor, es que yo no sé, que mi llamado, que mi comisión. Y voy a abandonar todo para. Yo le escucho, digo, esta locura por dentro de mí. Y le digo, cálmese. En el lugar que usted está, yo no puedo estar. Usted fue colocada estratégicamente en ese lugar donde ejerce la medicina. Por ejemplo, yo no estoy delante de alguien que va a partir, que está en coma. Usted sí. Y a diario atiende. Y desde ahí usted puede alumbrar, yo no. Y se le armó como un cortocircuito. Porque ella estaba pensando dejar todo. Y muchos cristianos no entienden eso. Que fueron colocados, te están preguntando cuál es el ministerio, porque ellos creen que el ministerio subirse aquí y coger el micrófono. Y tenemos un vicio de oportunidad. A mí no me miran, no me llaman. ¿Cuándo me van a poner? ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Y cuándo que me van? Pero son los mismos siempre. El mismo grupo, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque quiere. Hay un vicio, escúcheme bien, se construyó. Porque no se entiende que en un cuerpo hay una función que tú posees. Y cuando tú descubres eso, no imitas ni te peleas con nadie. Porque tú sabes, escucha bien. Escucha bien, tú sabes porque sabes que el ojo, aunque es importante, no puede rascar la espalda. ¿Cuán importante es el ojo? Pero no puede arrancar la espalda, eso lo hace la uña. Ella se dirige y cuánto alivio produce eso. Así que nadie, escucha bien, es pequeño en el cuerpo. Cuando una generación entienda esto, que tiene un lugar, no porque la pastora se lo asigne, no porque venga un profeta, no. Hay una gracia que me fue dada, tengo una medida de Cristo en mí. Lo que tú vas a buscar es descubrir esa gracia y decirle, pastora, mire lo que descubrí. ¿Dónde funciona esto en el cuerpo? ¿En qué ayuda? ¿En qué es útil? Porque el cuerpo no opina. Tenemos muchos opinadores. El cuerpo fue diseñado para funcionar. Mira la mano, lo que está haciendo ahora. Por inercia, ¿qué está haciendo? Recibiendo órdenes de la cabeza. Y ella la sabe por instinto, la sabe, escúcheme bien, por el mecanismo nervioso. Sabe, no hay que decirle mano, aprieta o cierra, sino que ella tiene una unión formidable. Cuando la iglesia logra esto, escuche, vamos para allá, yo no sé cómo, porque hay que desbaratar cosas. Pero cuando la iglesia acelere en esto, escuche bien, tendremos un cuerpo en una operatividad. Tenemos una vida inteligente dentro de nosotros, que no es ignorante. Pablo dijo, tenemos, no yo, tenemos la mente de Cristo. Usted lo oye, pero no se le ha revelado. Cuando se le revele, dentro de cualquier desafío que usted esté, usted va a operar en esa inteligencia de esa mente. Porque esa mente tiene un programa distinto de operar ante la crisis. Se murió Lázaro, no, duerme. Esta mente no. Se acabó el vino, no. Déjalo tranquilo que lo voy a transformar en agua. Esa mente percibe los procesos. Señor, que te puedo. No me siga. Vete para allá, no creo que tú me sigas. Y tú, no, sígueme tú. Y ella opera en un orden a la voluntad del Padre, en un discernimiento. Pablo dice que la iglesia posee esto. Por eso, hermano mío, mire, todo esto que está trayendo el Señor, que nos ayude con esto. Esto Dios lo convocó para producir hambre en nosotros y que se despierte esto. Que nosotros no hagamos oraciones tan largas, sino pequeñas pero efectivas. Usted puede durar 1 minuto o 2 con la oración que está en la Biblia. Son cortas, pero tienen un nivel de efectividad porque están alineadas a la voluntad del Padre. Mire, esta es la introducción, no hemos llegado al mensaje, aunque usted no lo crea. Cristo es la causa. Colosenses 1:16. Cristo es el medio. Es causa donde todo se crea, pero también es el medio. ¿El medio en qué sentido? Usted encontrará esta frase en el Nuevo Testamento. Por medio de Cristo. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace por medio. ¿Y por qué usted y yo usamos este medio?
¿Por qué defendemos otras causas si hay un solo medio? Cristo es el medio por el cual el Padre hace todo. Cristo es la vida, Cristo es la redención, Cristo es la justicia, Cristo es la salvación, Cristo es la gracia, Cristo es el amor, Cristo es el único camino y verdad y vida, Cristo es la voluntad de Dios expresada, Cristo es la reconciliación, Cristo fue el único que murió y resucitó por la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin Él nada podemos hacer. Cristo es, el Señor nos ha regalado a la iglesia su mente, su sangre, su nombre, su carne y su sangre. Oiga todo eso. Y nosotros, ¿sabe qué hacemos? Vivimos ajeno a esto. Hay un congreso de que si yo qué, para que nos enseñen que yo qué. ¿Cuánto queda? $500. Vamos para allá. Y vivimos en una ignorancia. ¿Sabe qué? Al nivel de Israel. Israel menospreció al hombre con barba que era carpintero. Y ahí estaba toda la soberanía, la plenitud. ¿Sabe qué? Rompiendo madera. Durante 3 años y medio. 30 años. Iba tranquilo y nadie sabía. Toda la vida allí. ¿Sabe qué? Israel no la percibía porque había un velo aquí colocado. Estaba ahí, tranquilo, moviéndose de un lugar a otro. Y los judíos en su cátedra hasta el día de hoy, estudiando teología, estudiando, etcétera, toda la tontería, escúcheme bien, y la vida paseándose a su alrededor, como alguien dijo, el milagro más grande sucediendo en la cruz y un grupo echando suerte abajo, vendiendo. El milagro más grande enfrente sucediendo y un grupo mercadeando alrededor de esa cruz. Cristo es la causa, Cristo es el medio por el cual el Padre hace todo, porque por medio de Él, es como una cacofonía, pero también Cristo es la meta, el destino, porque dice que todos hemos conformado ¿a qué? A la imagen del Hijo. Cristo es la causa donde se hace todo, Cristo es el medio por el cual el Padre hace todo y Cristo es la meta final, porque le ha placido el Padre reunir todas las cosas en Cristo. Así que, ¿sabe qué hace? Eso pone un parámetro eterno para que no inventemos. Si la causa y el medio y la meta, que es el destino final, es una sola cosa, tenemos que tener un cuidado con esto. Porque hay muchas metas extrañas y muchos objetivos naturales que se han infiltrado y nos desenfocan de esta realidad. Me va a permitir ahora entrar al corazón de la palabra de esta noche. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Agarre ahora. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. La pastora me dijo que era una vigilia, que le diera para allá. Mire, Mateo 16, versículo 13 al 20. Esa es otra. Nosotros estamos en un programa tanto. Mire, a veces tenemos el reloj. No digo esto por esta casa, sino en mi propia congregación, en muchos lugares. Para irnos, usted pregunta ¿a qué? ¿A qué? Desespero, escuche bien, cuando estábamos en el mundial, allá afuera, se prendía la bocina, la bebida y todo, ¿y sabe qué? No había tiempo, ni límites. Ahora estamos en un programa cuadrado. Y le tengo noticias, en los próximos días, mientras esta revelación crezca, nuestros cultos van a prolongar, no por causa del hombre. Será tan fuerte la realidad del Señor que va a destruir, va a absorber todo el programa. Escuche bien. Va a tragarse todo el programa como cuando Moisés se le dijo coloca todo en orden. No tengo tiempo para explicar eso, pero Moisés colocó todo en orden y a Dios le agradó. ¿Qué fue lo que hizo? Él colocó el tabernáculo en orden, puso la puerta. Escuche bien, voy a tratar de graficar esto. Necesito 7 personas por aquí, por favor. Mire lo que hizo Moisés. Ven. Mire, para hacer el tabernáculo, ¿qué hizo? Puso la puerta. El tabernáculo tiene una puerta. ¿Quién es la puerta? Diga conmigo, ayúdeme a predicar. Cristo. Ven aquí. Después puso un altar del sacrificio. ¿Y quién fue el sacrificio para nosotros? Venga, varón. Después colocó una fuente de bronce con agua. Y nos mandaron a bautizar en el nombre de ¿quién? Venga, Carolina. Me falta más gente. Después, en el lado izquierdo, puesto por Dios, no por el lado derecho, puso un candelero encendido. Y Cristo dijo, yo soy la luz. Puso un candelero encendido. Y Cristo dijo, yo soy.
Me falta otro, aquí. En este lado puso la mesa de los panes. Y Cristo dijo, yo soy el pan. Otro más, ven aquí. Aquí adelante puso el incensario. El incienso, dice, son las oraciones de los santos. Apocalipsis dice que él, y tanto hebreos como romanos, que Cristo intercede a la diestra del Padre por nosotros. Ese es el altar del incienso. Está intercediendo ante el Padre. Otro más. Último, puso aquí el último mueble, el arca del pacto. La madera representa su carne incorruptible y el oro representa la divinidad. Cristo es hombre y 100% Dios. Ahora, si le traza una línea vertical y horizontal, ¿qué forma eso? ¿Qué forma eso ahí? ¿Qué forma esto? Si le ponemos una raya así y otra así. La cruz de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Cuando Moisés termina este diseño, ¿sabe qué pasó? No lo dejó ministrar Dios. No lo dejó. La gloria aseguró. Cuando él aseguró en la tierra, por eso dice en el nuevo pacto, Moisés fue fiel en el modelo. Ese modelo no era hacer casita, era que él estaba trayendo en la sombra al Cristo. Y tenemos que ser fiel al modelo, al diseño, en trazar la cruz correctamente. Incluso al pueblo se le mandó que marchara en esa misma posición. Estamos hablando de 2,5 millones de gente que si lo miramos desde arriba nos damos cuenta que Israel estaba caminando en forma de cruz, pero no lo sabía. Por eso cuando Balaam se sube a la montaña y le dice Balaam, maldícelo. Nadie puede maldecir al pueblo que está en la cruz. Se le cambiaba la profecía y decía, así dice el Señor, y soltaba vida, porque lo que está en Cristo, escuche bien, es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. He aquí lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Y no tengo tiempo. Ahí en esa cruz que hay puesta así, habían 5 columnas que representan los 5 ministerios primarios, dando a entender que los que ministramos a Dios no tenemos otra cosa que hablar. Por eso cuando usted escucha los mensajes, le digo, no que usted se ponga a criticar, piense bien a lo que le va a dedicar una hora. Si no lo va a guiar a la verdad eterna, lamentablemente usted está escuchando información bíblica, pero no vida del Hijo. Llegó el tiempo de separar eso. Hay información bíblica, hay moralejas de la Biblia. Agarramos las historias de Jonás. No, que Jonás fue... Cuidado con esto. Porque cuando lo de Jonás, ¿qué se dijo? Como Jonás estuvo. Y Cristo extrae esa historia y le da vida. Y dice, eso tiene que ver conmigo. Y cuando Cristo resucita, coloca la primera señal. ¿Sabe qué hace? Enseña a interpretar la Escritura. Y a los de Camino de Maús dice que le abrió el entendimiento. Primera vez que hace esto. Nunca lo hizo caminando con ellos. Cuando él resucita le dice, le voy a enseñar que en los salmos, en los profetas, en todos esos lados, habla de mí. Cuando estudies la Biblia, nunca me enseñaron esto en homilética ni en nada de eso. Nunca, pero el Espíritu me lo enseñó. Cuando estudies la Biblia, pregúntale al Espíritu Santo, ¿dónde está Jesús aquí? Esa es tu primera pregunta. No, ¿por qué? Porque cuando tú no haces eso, sin querer, vuelves un ídolo a Elías, Abraham. Y uno más grande que Abraham está aquí, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Y uno mayor que Salomón está aquí, porque Salomón recibió sabiduría, pero Cristo es la sabiduría encarnada. Abraham fue el padre de la fe, pero Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es supremo, Él está encima de todo. Y la iglesia no sabe diferenciar eso. Viene un mensaje de que Eliseo, que recibió un manto, que le cayó una... Y eso es lo que vamos a ver en Mateo ahí, porque Cristo quiere dividir eso. Y es la primera división que va a colocar como piedra para nosotros en esta noche. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20 dice, viendo Jesús a la región, Mateo 16, 13 al 20, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, versículo 13 al 20. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es una pregunta importante. Lo aísla de la euforia, de los milagros, de todo lo que está pasando. Y él quiere ver en aquellos que son sus discípulos qué dicen respecto a esto. Él le interesa esto. Y seguro que le interesa respecto a su iglesia hoy. Porque sabe que hemos descubierto, una hermana trajo esta revelación y dije, qué tremendo. Tenemos a gente sin nacer de nuevo ministrando. ¿Y por qué? Mire esto. Porque se ha colado el concepto, él nació en la iglesia. Que no está en la Biblia. Nadie nace en la iglesia. Nosotros nacemos de nuevo por la obra de Cristo.
Ahí está mi niñita. ¿Qué pasa? Practica danza. Está ahí, y ahí está lo sutil. Como está en la danza, está en algún área. ¿Qué pasa? Ella crece ahorita por herencia. Se convierte mi niña en líder de jóvenes. Pero la pregunta, ¿cuándo mi niña tuvo un encuentro con Cristo? Todo creyente necesita esto. Por eso yo no culpo a los muchachos que dicen, ustedes saben algunas aberraciones que han pasado por ahí. Y nosotros decimos, mire, estaba en la iglesia. Pero verdaderamente esa gente nacieron de nuevo. Es una pregunta legítima y que tiene que ser orientada en la iglesia. Todo el que está aquí necesita tener esa experiencia. Porque esa es una experiencia real. Usted tiene que saber qué sucedió. No le digo que tenga fluidos o cosas, porque eso es muy subjetivo. A mí me llamó con un ángel y el Señor me bautizó con todo. Fue un llamado bien radical. Otros no, otros han estado en un culto, levantan la mano y no sienten ni pío. Sin embargo, hay una convicción fuerte en ellos. Y eso tiene tanta forma de expresarse que no podemos encapsularlo. Pero sí hay un antes y después en esa vida. Hay sentimientos y deseos de la nueva criatura que se empiezan a expresar, que no se pueden esconder, que están dentro. ¿Por qué? Porque ahora hay algo ha sustituido la naturaleza adámica y ahora hay una vida en Cristo. Y por eso el Señor viene a asesorarse de eso. Ustedes han visto señales conmigo, pero ciertamente ellos dijeron, unos dicen que eres Juan, otros Elías y otros uno de los profetas. ¿Hasta dónde llegaban los estudiosos y los expertos y las escuelas de teología? A comparar a Cristo con un profeta, con un cualquiera. Eso era lo más sabio en teología. Comparaban a Cristo. Ahora, esa sabiduría no está lejos de la iglesia. Porque cuando usted eleva a personajes como Elías, que a veces decía, descienda fuego para que mate a todo el mundo. Y los discípulos le vinieron con esa chelcha a Jesús una vez. Jesús le dijo, ¿y de qué espíritu sois vosotros? ¿Quién le dijo a ustedes que yo vine a destruir las almas? Y contrasta esto. Porque ellos no comprendían dónde estaban operando. Así que ellos dijeron, como Juan el Bautista, como otros de los profetas. Note, Cristo no es un ungido más, ni un enviado más, como uno de los profetas. Él no lo es. Y eso tiene que clarificarse en nosotros. No lo es. No lo comparemos. Todos ellos son sombra y figura y en alguna forma dieron una medida de expresión del Señor. Pero mucho cuidado, porque la Biblia dice, no mezclarás tu terreno con mezcla de semilla. Mezclar los dos pactos le ha hecho un daño terrible a la iglesia. Porque confunde la posición en la cual la iglesia opera. Eso es una confusión que Dios no ayude. El Espíritu tiene que ayudarnos porque es un lío serio. Usted dirá, pastor, ¿y hasta dónde? Aún eso ha afectado la alabanza, la oración y todo. Nosotros oramos la oración de David y empezamos a matar enemigos y todo. No, porque está ahí, míralo ahí, está en la Biblia, en el Salmo. Pero ¿quién te dijo? Hay un cambio de dispensación y hay un trato diferente ahora. No, porque entramos por medio de la alabanza. Usted no entra por medio de la alabanza, usted entra por la sangre que fue derramada. Yo estoy cantando en la iglesia esto. Abriste el mar para que yo camine. Estoy cantando eso así bien concentrado. Ahí estoy. Abriste el mar. ¿Usted lo ha oído? Ahí. Y el Señor me dijo, para David esa fue su verdad. Yo le abrí el mar. Yo abrí mi hijo por ti. Después de ahí no me atreví a cantarla. Si usted quiere, cántela. Yo no. Porque ahora, como expreso esa gratitud a Dios, está filtrada en lo que Cristo ha logrado. Eso que se abre el cielo, que se abra que sé yo qué. Todo eso que se abre el cielo y que se abra, todo eso es un peligro. ¿Por qué? Porque de que Cristo vino, usted camina en un cielo abierto. Escuche bien. Cristo dice, desde ahora en adelante, veréis el cielo abierto. Pero como se escribe todo esto sin Cristo ser el centro, ¿qué pasa? Se pone la iglesia a luchar y a ganar lo que es de ella. Y esto crea un problema. Cristo dijo, el cielo será abierto desde ahora. A Esteban lo apedrean en el capítulo 7 y ¿sabe qué dice? Veo el cielo abierto. Pablo dice, me llevaron al tercer cielo por el cielo abierto. Hebreos dice, Cristo traspasó los cielos. En el griego dice, rompió las estructuras del cielo, abrió un camino vivo. Yo no sé si esto molesta, no, usted vino a supremacía. Esto molesta, ¿sabe por qué? Porque con muchas de esas canciones hay experiencia de lloro y de llanto. Y es difícil, escuche bien, rendir esas experiencias. Y decir, sí, Señor, me sirvieron en un momento, era la verdad que conocía, pero ahora me estás llevando a otro terreno. Yo sé que es difícil. El yo decir esto en lugares es exponernos a que nos saquen para afuera. Hermanos míos, pero ¿cuándo vamos a madurar? La Biblia dice,
mientras un heredero es niño que no conoce su herencia, es un esclavo, en nada difiere. Pero dice hasta el tiempo señalado. Quiere decir que hay un tiempo señalado donde la madurez se acelere. Y hay algo extraordinario de ser niño, y eso es un peligro. Pablo dijo, soy niños en Cristo. Yo lo veía como gente que se ensuciaba o se rebalaba. Pero alguien ilustró algo que me fundió los sesos y lo volvió líquido. Dijo, ¿sabe qué dijo? El niño tiene sus miembros viriles. Tanto la niña tiene su aparato reproductor como el niño. Lo tienen, pero no tienen la capacidad de esperma ni óvulo para generar vida. Voy a repetir lo que dije. El niño tiene los miembros para reproducir, pero en él no está la carga del esperma ni el óvulo para generar vida. Así que un niño en Cristo, leyéndolo de ese ángulo, son aquellos que no pueden reproducir la vida en alguien. Denle un aplauso, hacia la gloria. Ellos dijeron, ¿te parece a uno de los profetas? Ni las personas ni las mejores universidades de aquel tiempo podían lograr esto. Notemos la pregunta del Señor. Él le dijo, ¿y vosotros? Nos pregunta a nosotros, eclesía, man escondido. ¿Quién dice la gente que? ¿Quién dicen vosotros que soy? Dice, mirándolo a todos, versículo 15. Respondiendo esta pregunta es una pregunta con eternidad. Responderla de manera incoherente determina la eternidad de una vida. Quien no puede responder esta pregunta correctamente, escuche lo que le voy a decir ahora, no es cualquier pregunta. Es una pregunta que pone en peligro toda nuestra eternidad. Por no conocer esta pregunta y la respuesta de ella, miles van a una eternidad sin Cristo. No es una pregunta cualquiera, ni tampoco puede tener una respuesta ordinaria, humana ni carnal. Bien, ellos dicen eso, pero ustedes que me siguen a mí, yo quiero saber para que ustedes mismos sepan. El Señor lo introduce dentro de esta realidad. Hay preguntas que desatan el destino de una persona. Nadie podrá entrar en el cielo ni ser salvo a menos que responda apropiadamente esta pregunta. Y usted verá ahorita por qué. Entonces en el verso 16 Pedro responde, le dice, tú eres, sencilla se ve, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no le dice que es hijo de María, ni que viene del linaje de Judá. Él usa la palabra Cristo porque quiere trascender al tiempo. Él es el Cristo y lo desconecta de toda la estructura judía y habla de Cristo como Hijo eterno, ungido en el Padre, como Cristo persistente antes del tiempo. Y Pedro tiene que entender esto. Escuche bien, él no le dice que es el hijo de María y José, ni tampoco intenta hacer lo que hace Nicodemo. Nosotros sabemos quién tú eres, capítulo 3 de Juan. Y Cristo se ríe y le explota la burbuja a ellos. Y sí sabemos, lo entendimos, el Sanedrín te hemos estudiado. Las señales que tú haces, y Cristo le dice, no, mi niño, no hay manera con tu cátedra ni con tu información teológica que puedas saber quién soy yo. Porque eso es un misterio. Para esto se requiere una naturaleza que mi Padre la otorga por el Espíritu. Y cuando alguien posee esa naturaleza espiritual a través del nacimiento, puede ver el reino y entrar a él. Y Nicodemo queda fundido. Y Jesús le dice, te dije una cosita y no te he hablado nada y te estás volviendo loco. Yo no te he dicho nada. Te dije la base de entrar a esto. Y cuando vemos esta realidad, cuán importante, ni siquiera ellos, los expertos en ese entendimiento, podían lograrlo. Cristo, escúcheme bien, no es una pregunta sencilla. Cristo refuta todo esto a Nicodemo. Ahora Pedro supo que Jesús era más que un maestro y era más que un hacedor de milagros. Supo que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿cómo lo supo? El pasaje responde a esa pregunta también. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, mire cómo le dice el Señor, nunca casi el Señor dice eso. Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Mire lo que le dice, hijo de Jonás. ¿Quién sabe qué significa el nombre Jonás? El nombre Jonás significa paloma. Así que le está diciendo en lenguaje simbólico, nacido del Espíritu.
Bienaventurado hijo de Jonás. Le miente el nombre del Padre porque los nombres tienen significado. Hijo de la paloma. Porque los nacidos del Espíritu solo pueden comprender. Está marcando aquí una pauta. Van a entender esto. Y dice, bienaventurado eres, dichoso, favorecido, hijo de Jonás. Y mire lo que dice ahora. No te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo le había afirmado a Pedro lo que acababa de ocurrir, porque Pedro ni sabía lo que implicaba lo que le estaba diciendo. Pedro no sabía. Cristo entonces empieza a explicarle. No sabe lo que te acaba de ocurrir, ni sabe lo que implica esto. ¿Cuál es la implicación de todo esto? Mira lo que pasa aquí, en el verso 18. Cuando él responde con esta acertado, Cristo le responde otra vez y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Parece una expresión simple. Pero en Juan 1:42, Cristo le había dicho, cuando se acercó a él, mire lo que le dijo. Y le trajeron a Jesús, ese fue Pedro, Juan 1:42. Y mirando a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro. Juan 1:42. Eso fue cuando el encuentro con Jesús y Pedro. Cuando Jesús lo ve, le dice, tú serás llamado Pedro. Serás llamado, ¿en qué verbo está? Ahora, cuando él dice, tú eres el Cristo, ¿qué le dice el Señor? Yo también te digo que tú eres. ¿Qué verbo es ese? Entonces, ¿sabe qué hace el Señor? La revelación de Cristo produce identidad. Para los que están buscando eso, quieren decir, ¿cómo? Ahí está. Y cuando todo lo que me toque esta edificación, le voy a enseñar todo lo que produce. Porque alguien dice, no, porque la mano de Cristo. No, eso trae un desatar de cosas, que es lo que no entendemos. Porque dice, por la iglesia se va a volver Cristo. No, mi hermano. Es que el entender esa realidad empieza a trabajar áreas que tienen problemas en nuestra vida. Ahí empieza a decirle, ahora tú eres piedra, tú eres Pedro. Y ¿qué hace? Le establece la identidad para que él sepa quién es él. Así que como yo sé de mi identidad, no es recibiendo un curso, no es recibiendo motivación. Necesito saber quién es él para que me diga quién soy yo. Porque al saber quién es él, su grandeza, puedo saber, hermano, ¿y quién sabe más que el fabricante? Cuando usted va a la computadora, ¿qué tiene que hacer? Leer el manual para saber cómo funcionan las cosas. Así que ¿quién más sabe de su vida que él, que lo creó usted? Así que él le dice, ¿te atreviste a descubrir esto? Pues yo también me atrevo a decirte que no te vas a llamar. Yo digo que tú eres ahora. Y le afirma la identidad. Así que la revelación de Cristo, ¿qué hace? Produce identidad. ¿Cuánta gente tenemos confundida hoy? Que ni saben para dónde van ni qué quieren. Mire, por la ausencia de esta naturaleza. Y le dijo, será llamado Pedro. Cuando recibe esta revelación de él, él le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué produce esta revelación? Afirma nuestra identidad. Hoy la gente no sabe quién es. Versículo 18, continúa. El mismo versículo, pero en la parte de abajo. Ahí estoy. Primero le afirma la identidad a Pedro. ¿Qué hace esto individualmente contigo? Te afirma quién eres en él. Te aposicionas. Cuando sabes quién es él, entonces eso se revierte en la identidad tuya. Eso es individual. Ahora, en el mismo pasaje, Cristo dice que esa verdad hace algo corporativo ahora. No solamente me hace algo a mí individual, sino que esta verdad afecta al cuerpo como estructura. Porque ahora dice, mira lo que dice el 18. Sobre esta roca, sobre lo que tú acabas de entender que te dio identidad a ti individual, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la roca aquí? La roca es la revelación de Jesucristo. Sobre esa roca, saber permanentemente y progresivamente que yo soy el Cristo, no es algo que usted recibió cuando se convirtió. No. Es una revelación progresiva para la edificación de la iglesia. Necesito saber quién es el Cristo. ¿Por qué? Porque dice ahí, dice, ¿cuál es la roca? Es la revelación de Cristo. Jesús es el Cristo y es la roca en la iglesia. Sobre esta roca, oiga lo que dice, voy a edificar mi iglesia. Usa el mí. Un mí posesivo. No sé la iglesia de otros, pero la mía va a ser edificada en esta realidad. Mire, mi eclesía, esa palabra seguro usted la conoce, la pastora se la ha dicho, es quienes están fuera de, encima. No es un grupo de gente, escúcheme bien, congregados, atrincherados. No. Es un organismo viviente de nacidos de nuevo.
No son unos pobrecitos que el sistema puso una reforma fiscal fulanito y ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? No, hermanos míos. Es un grupo de hombres y mujeres, escuche bien, que son embajadores y representantes y administradores de los misterios de Dios. Son gente que no muere cuando el diablo dice, sino cuando Dios ha determinado. No por ellos ni por lo que ellos hacen, sino por causa de la vida indestructible que hay en ellos. ¿Comprende a Pablo? Los pica la serpiente. Dicen, pero será loco, ¿por qué no muere? El agua lo tiene que soltar, la mar, el hambre, los celos. Un proceso increíble y él no puede morir hasta que dice esto: he terminado la batalla. Ahora sí, yo ofrezco mi vida y me voy. Con un creyente, ¿entiende esto? No es altanería, hermano, es identidad de quién es él y quién eres. Manejados por pronósticos, por los gurús, por la economía, y hay un tembleque. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque, escúcheme bien, esta realidad, pastor, ¿y por qué usted dice eso? Usted el que más sabe. Yo también estoy de rodillas pidiéndole a Dios que nos revele esto. Porque no quiere, el pastor dice eso como, no, hermano, yo también soy un niño delante de esto. Y digo, Señor, si esto es así, yo no conozco el evangelio. Yo necesito ser reseteado de esta verdad. Ayúdame. Hermano, es más, ¿sabe por qué predico? Por el compromiso. Incluso a la pastora le dije yo, pastora, le dije yo, cuando en los medios de comunicación, déjeme digerir esto. ¿Sabe por qué? Porque estas verdades empiezan a destruir todo el evangelio conocido de nosotros, para dejarnos en una sola cosa: en Cristo. Dale un aplauso al sea la gloria. Sobre esta roca, estoy cerrando aquí, edificaré la iglesia. La palabra edificar significa aquí construir, fundar, desarrollar el carácter de una cosa. Voy a edificar mi iglesia sobre esa roca. Esta realidad establece el siguiente principio: Cristo es el escenario y el material de construcción donde se construye y se edifica la iglesia. Voy a repetir: Cristo es el escenario y el material de construcción donde se edifica la iglesia. La edificación de la iglesia está fundada en Cristo mismo. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Los que edifiquen, los que cantan, los que predican, los que enseñan, los que exhortan, miren bien cómo edifican. Porque si están colocando otra cosa que no es la piedra, y eso de lo que estamos saciados, y por colocar otra cosa que no es la piedra, fue lo que pasó en Génesis 11. Desecharon la piedra y le sirvió el ladrillo. ¿Qué es el ladrillo? El ladrillo es más cómodo de ponerlo porque el ladrillo es uniforme. Es una estructura pulida que se ve tan bien, complace a todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué bien quedó esa pared! Está bien trazada. Cuando usted construye con roca, necesariamente no todo queda derecho ni en la perfección humana. Porque la roca no tiene forma atractiva para que le deseemos. Es una forma totalmente diferente. Entonces, nos hemos acostumbrado a una iglesia que edifica en ladrillo. No tengo tiempo para hablar de eso. Un día agarré un ladrillo y el Espíritu me dijo, cuéntame. Y descubrí, cuando tenga tiempo, los ladrillos tienen el 666. Tienen 6 esquinas, 6 lados y 6, como usted lo cuenta, toda la vértice le dan 666. Así que en Génesis es el gobierno del anticristo humano. Yo le decía a mi apóstol en un tiempo, qué curioso. El ataque no es contra el Espíritu ni contra el Padre. Dice el espíritu de anticristo. Con lo que la iglesia va a enfrentar en los últimos tiempos, antes de ser llevada, es con el anticristo. Es una batalla con el que los reventó, con el que los destruyó, con la simiente que lo destruyó a él. Y hay una pelea por mover la roca. ¿Sabe por qué? Porque cuando la roca es movida, aparece el ladrillo, el humanismo, la filosofía y se introduce. ¿Sabe qué hace dentro de la iglesia? Se llama una Babilonia. ¿No dice ahí? Fue el comienzo de Babel. Babel significa confusión. Hay confusión porque la roca ha sido movida de su centralidad. Yo espero hombres y mujeres en esta noche que entiendan el compromiso que estamos delante. Hoy nosotros no estamos hablando aquí simplemente en eclesía, sino que nosotros estamos hablando, dice Pablo, estamos dando a conocer, estamos notificando en regiones celestes las inescrutables maravillas de Cristo. Hoy usted está reunido aquí como iglesia, pero en el mundo espiritual estamos notificando de lo que Él ha hecho y ha logrado y que Él es el centro de todas las cosas. Dale un aplauso al sea la gloria.
¿Cuál fue la oscuridad de la iglesia de los Gálatas? 3:1. Dice, ¿quién nos fascinó, oh Gálatas insensato? Han movido a Cristo del medio. Y entraron en una fascinación. Esa palabra, cuando yo la busqué, una de las excepciones tiene que ver como con vudú, un hechizo. Porque movieron a la piedra de su lugar. No importa cuántas predicaciones haga, cuántos libros escriban, si no contienen la piedra. Iglesia, prepárese en los últimos días para rechazarlo. Él dijo, voy a edificar sobre esta roca la iglesia. Yo hasta hice un concepto y creo que el Señor me ayude para fundamentarlo más. Y dije, bueno, no le llamo revelación a nada donde Cristo no esté. Yo pescaba a una luz en la Biblia a veces pequeñita y decía, bueno, no me atrevo. No me atrevo ya. Le llamo revelación solo donde yo pueda discernir al Hijo. Porque no me va a ser contado en la eternidad. Dice que seremos medidos por Cristo, dice Romano. La medida no va a ser un hombre. Te van a medir cuánto de esa naturaleza se expresó y se comunicó y se transmitió. Por eso dice Daniel, bienaventurados los que enseñaron la justicia. Porque ellos brillarán. ¿Cuál justicia? ¿La de la ley? No. Los que enseñaron la justicia en Cristo por fe. Los que comunicaron que aquí se pagó esto. Que aunque es gratis, costó un precio. Porque esto de gracia no es para que lo cojamos un relajo. Y para que todo el mundo, no hermano, todavía nosotros, Dios nos ha matado 3, como en esa fila. ¿Por qué? Porque el entendimiento es pobre. Cuando el entendimiento se acople, prepárese. Porque hay medidas de disciplina y de juicio que van a empezar a desarrollarse en la iglesia. Por eso la iglesia primitiva estaba en ese nivel. Y en ese nivel, cuando ellos hacen la ofensa, no la hacen a un ministerio o a una iglesia. La hacen delante de la operatividad del espíritu de resurrección. Y eso tiene un precio y un costo. ¿Por qué? Porque cuando habían 120 personas en el aposento alto, llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. ¿Y después cuánto más? 5,000 más. ¿Cuántos son? 8,000. La iglesia empezó con 8,000 nacidos de nuevo. ¿Y quién eran responsables de eso? 120 personas. ¿Se van a encargar de qué? De 8,000 que fueron a Israel a una tradición, pero ahora se encontraron con la vida. Esa gente tan fundido. Y dicen, bueno, yo iba para mi casa porque cuando se acabara la fiesta, pero ahora de lo que me dieron quiero más. Y ahora hay 120 hombres que están comprometidos con ¿qué? Con 8,000 nacidos de nuevo. Y cuando se arma esa clase de lío, la mente de Cristo se expresa. Y alguien dice, pero ven acá, 120 dividido entre 8,000, ¿a cuánto tocarán? Quiere decir que cada miembro de aquí se va a encargar de casi de 50 personas. No le va a dar para canasta. Y alguien recibe revelación y dice, pero yo tengo bienes, no quiero que este mover se detenga. No hay manipulación ahí. No hay sello, un pacto, no hay ofrenda, no. La mente de Cristo, por causa de la vida manifestada, hace que el corazón se rinda y voluntariamente alguien dice, aquí está mi herencia, la pongo para que esto no se detenga. Yo tengo que financiar lo que Dios está haciendo ahí. Pero a nadie lo están obligando y esto empieza a un mover, de un dar, de un repartir, no mecánico, sino que la mente de Cristo está cubriendo y expresándose en la necesidad de la iglesia. Y Ananí y Zafira se meten en ese lío. Ya usted sabe, rompen lo que la mente está revelando. ¿Y sabe con qué se paga eso? No me pregunta a mí, lea lo que está ahí, como un precedente en la iglesia. Así que hay una medida de gracia, pero hay una medida también de orden que requiere esta revelación. ¿Sabe por qué? Porque esto no es una religión que nos dieron. Esto le costó toda la vida a Dios. Escuche bien, toda la vida. Toda su sangre hasta el punto que le metieron una lanza y botó el último chin agua que le salió con todo. Todo su átomo, toda su juventud, porque un hombre en 33 años tiene todo su vigor. Así que su vigor, su fuerza, todo lo derramó. Por eso yo decía, Señor, me sentía así, déjeme que me ministre con usted. Me decía, Señor, ¿por qué un castigo eterno? Ponle 1,000 años a la gente, 2 millones, un fin, pero no di que así eterno. Y yo siempre lidiaba con eso. ¿Por qué tanto? Ponle 15 millones de años que se quemen en el infierno, pero un día que salgan. ¿Cómo así? El Señor me dijo, ¿con qué tú quieres que yo pague? Es injusto. Yo di toda mi vida. Y toda mi vida solo es penada con toda la muerte. Yo di toda la luz que tengo, que es mi hijo. Y el que rechaza toda la luz irá a toda la oscuridad. Yo di todo mi amor. Y quien rechaza todo mi amor recibe todo el odio. Y ahí me empezó a fundir, empecé a llorar y dije, no, Señor, me rindo ante esto. Déjeme cerrar, que yo sé que usted quiere irse. Dele un aplauso, levante la mano, diga gloria a Dios.
La iglesia solo es edificada en Cristo. No hay manera. Escuche bien, no hay, grábese, si se olvidó todo lo que dije, grabe eso. Cuando se fue a construir a Eva, Romanos 5 dice que Cristo era figura de Adán. Agarren figura para que pueda comprender lo que le voy a comunicar. Cuando se va a construir a Eva, en el jardín hay un reino mineral de oro y diamantes, etcétera, y piedras preciosas. Hay un reino vegetal y hay un reino animal. 3 reinos. Curiosamente, Dios no toma del reino mineral prosperidad y bienes para construir a Eva. No toma del reino animal modas, tendencias, etcétera, para construir a Eva. Sino que requiere, para construir a Eva, hay que traerla del sueño profundo de Adán. Y de ese sueño va a emergir aquella mujer. El apóstol Pablo dice que la iglesia es como la nueva Eva y que Cristo es como el postrer Adán. Así que la iglesia emerge, tiene un lugar de origen. La iglesia, así como Eva fue extraída del costado de Adán, cuando usted busca la palabra hueso en el hebreo, tiene un significado extraordinario, significa sustancia. Una de las acepciones. Quiere decir que la iglesia es hecha a partir de la sustancia de Cristo. Por eso, vuelvo y reitero, cuando Él venga dice, me tomaré a mí mismo. Todo lo que está habitando en Cristo. No tenemos garantía, ni eclesía, ni maná escondido. Nosotros como pastores estamos tratando de hacer esto y nosotros pidiéndole gracias al Señor para nosotros introducirnos y guiar al rebaño a este lugar. Porque no tenemos, ¿quién le garantiza a usted que no van a atracar el mundo otra vez? ¿O qué fue lo que pasó en estos días en la pandemia? Se desconfiguró el sistema y los miembros de silla que hicieron se volvieron locos. ¿Por qué? Porque, y el Señor, ¿qué fue lo que pasó? Había mucha gente asistiendo a la organización, pero habían pocos en Cristo. Y cuando se le quitó la tetera del oculto, de llámame, nadie sabía qué hacer. ¿Ustedes ven? ¿Cuál es el problema? Dios acudió para mostrar en la fragilidad que está la iglesia. ¿Y por qué es un 9:11 que está pidiendo el Señor? Que nosotros pidamos en el gemir del Espíritu, Señor, revélanos al Hijo. Una generación con pasión que diga, necesitamos esto. Escuche bien, es una reforma interior. No porque fuimos a un evento, a un lugar, sino porque lo que le pasó a Pedro se les reveló por el Espíritu esto. La iglesia solo es edificada en Cristo Jesús. Así como Eva fue tomado del costado, la iglesia también. Se requirió del sueño profundo de Adán y de su costilla para extraer a Eva. Y se requirió de la muerte de Cristo para edificar la iglesia. Si se da cuenta, aquí se cierra esto. Todo el capítulo, ¿en qué termina? Miren lo que estoy descubriendo. Pedro fue al Señor para trabajar un tema de identidad. No. Sin embargo, cuando él descubrió que era el Cristo, ¿qué pasó? ¿Está bien? Fue a hablar de guerra espiritual en un seminario. Sin embargo, le dijeron, lo que tú ates, por lo que entendiste, así se ha hecho. Y yo dije, wow, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces me quiere decir que mientras más lo conozco a él, entonces se desata identidad, se desata gobierno sobre poderes espirituales, sin tener que la iglesia entrar en un seminario de X, etcétera, de que aprender de que cuántos principados hay, que los colores que tienen los demonios, que esto es esa locura. Pastor, déme otro ejemplo y cierre. En el Éxodo capítulo 14, ¿qué hizo el Señor? 9 señales fallaron. Faraón no suelta con señales, pero le tiene miedo a la última señal. La última señal parecía inofensiva. ¿Cuál fue? Todo el mundo siéntese a la mesa. Y la orden era comerse al cordero. Y dijo el Señor específicamente, cómase la cabeza. Esa es la mente de Cristo. Después le dijo, cómanse las entrañas. Ese es el sentir de Cristo. Haya pues en vosotros el sentir de Cristo. Y después dijo, cómense los pies. Son el andar que tiene que ver con el evangelio. Cuando Israel hace esto, no una fórmula, se sienta a la mesa a comer. Escuche bien, no se enseñó. Escuche bien, no se enseñó de liberación. ¿Y qué pasó? No se enseñó de prosperidad y salieron multimillonarios. No se enseñó de la unidad y 500,000 hombres y mujeres estaban comiendo lo mismo en la misma mesa al mismo tiempo. Entonces, ¿qué me garantiza esto? Que la participación de Cristo, ¿qué hace? Todo lo que nosotros queremos preocuparnos, todo lo resuelve
todo orgánicamente cuando participamos de esta vida. Hermano, Dios nos está dando un atajo para que por años donde hemos estado trabados, ahora con esta revelación podamos avanzar. Mire cómo se encarga aún de los detalles más mínimos. Todo esto se va encargando. Porque a veces pensamos, no, de lo mismo. No, todo eso nos va a colocar como a Pedro. No estaba buscando autoridad. Y le dieron autoridad. Estaba buscando saber quién eres. Y cuando llaman a Pablo, ¿sabe cómo es? Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Póngase de pie. Denle un aplauso si se lo va a dar, déselo fuerte a él. No puede haber edificación fuera de la roca que es Cristo. Grave es eso en su espíritu en esta noche. No puede haber edificación. Todo lo que necesito y todo lo que mi vida necesita está configurado en esta persona, Cristo Jesús. No necesitamos otra cosa. No necesitamos otra cosa. No necesitamos recetas para que se encargue de nuestra situación a nivel individual. Necesitamos la revelación de Jesucristo. Esto fue tan suficiente que la iglesia duró un siglo sin ni siquiera tener el Nuevo Testamento en la mano. ¿Cómo se sostuvo eficientemente? Dependiendo de la vida de resurrección del Hijo. ¿Pueden ver esto? Un siglo sin culto como conocemos, en cavernas, en cuevas. Y le tengo un dato. El Señor ha dicho, como fue en el principio, será en el final. Dios va a empezar a destruir todo este programa porque está reuniendo todas las cosas en su Hijo. Padre, gracias. Gracias te damos en esta preciosa noche. Gracias. Gracias por mis hermanos. Padre, que estamos reunidos con hambre y sed de tu persona. Señor, te pedimos, ya escuchamos esto, pero necesitamos que seas revelado a nuestro espíritu por tu espíritu. Padre, te pedimos y te solicitamos esta gracia. Que muchos, Padre, entiendan que su verdadera necesidad no es una cosa, no es un lugar, no es un ambiente, sino Cristo mismo. Señor, te pedimos que nos cubra con abundante gracia de esta revelación de tu Hijo amado. En el nombre poderoso de Jesús, yo necesito saber quién eres y quién soy en ti. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Padre. Gracias, Jesús. Le doy un aplauso al Señor, alza la gloria, pastora. Mientras hacíamos o intentábamos hacer el programa, no sé a quién le dije, no va a haber un segundo mensaje el viernes. Valentina. ¿Por qué? Nosotros los maestros producimos comezón de oír. Nosotros los maestros necesitamos muchas veces que se escuche lo que tenemos que decir y aplastamos la palabra que Dios permitió que precediera. El entendimiento de ustedes requiere rumiar lo que se acaba de hablar. Hay gente ahí que estaba pensando que la pastora iba a predicar. No, la pastora no va a hablar nada. La pastora se va para su casa a entender 3 de los misterios de todo lo que se habló y a reproducir en horas de la noche el mensaje central que Cristo nos está dando hoy. ¿Ustedes saben cuál es? Enfóquense en Él a través de la palabra. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Creo que hay mucha distracción. Y yo no voy a contribuir con su necesidad de oír, porque ya lo que Dios quería decir, lo dijo. Por lo menos hoy. Incline su rostro, porque yo voy a orar por la ofrenda de esta noche. Pastor, todo lo que entiendo Dios te puso, creo que sin ningún tipo de medición lo diste. Ahora esta iglesia tiene que preguntarse, ¿por qué Dios da una palabra con semejante profundidad?
y qué usted va a hacer con ella en lo adelante. Porque lo que viene para la iglesia requiere gente muy entendida en lo que viene. Yo quiero orar por las finanzas y el corazón de ustedes. El pastor dijo muchas cosas y entre ellas no hubo una que se saliera de el Hijo. No hubo una sola que dejara a Jesús sin ser expuesto. Me llama mucho la atención de la gente que está todavía buscando en su Egipto la liberación que en el Calvario se le dio. Así que yo espero que usted en este momento entienda que su problema de demonio, de rebelión, de loquera, es porque a usted le ha faltado saber quién es el Hijo. Meditar en el Hijo endereza lo torcido. Hablar del Hijo manifiesta la naturaleza del Hijo. Entonces, hora de volver al principio que nunca debimos dejar en el camino, que es Él. Para Él, por Él y en Él estamos aquí. A los que están online, había una que no se aguantaba. Angélica Lazo, este fin de semana para el próximo año, te invito abiertamente a que vengas a hablar en supremacía. Incline su rostro. Abba, tus hijos son prósperos. Tienen en abundancia lo que tú quieres que tenga. Y es tu vida. Que nuestros ojos se abran para verte. El cansancio es porque no hemos visto al Hijo. El afán es porque no hemos encontrado lo que somos en Él. El seguir buscando cosas es porque nuestra mirada no está en la eternidad, que debe de mirarlo a Él. Devuelve el corazón de este pueblo al Hijo. Quita de nosotros las fábulas, los lloros basados en deseos idólatras. Que esta iglesia, que Eclesía y Maná puedan ver la realidad de Jesús. Que el tiempo, Dios mío, no nos pase para trabajarle al hombre. Que el don, el talento, el carisma vaya acorde a la naturaleza que debemos representar. Que haya temor de Dios en nosotros a raíz de lo que hemos hablado. Oramos en este momento para que esta palabra produzca la vida del Hijo. Produzca. Y me atrevo a profetizar que así como el cuerpo funciona correctamente cuando es alimentado y ha sido alimentado y ha sido, que así esta comunidad de fe comience a producir la vida del Hijo. Aquellos que se agotan por no entender que tú produces, tráeles revelación. Ellos son el producto de la verdad viviente. Que no haya duda en sus corazones. Que no haya aflicción en sus mentes para hacerles dudar de que ellos son lo que tú has determinado que seamos. Que tu paz en ellos sea el resultado de una mente llena del Hijo. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Que esa sea la verdad más trascendente que hoy se quede marcado. A donde ya los deseos que antes teníamos por estar en ignorancia no gobiernen nuestras vidas. Oro por cada hijo y ministro que mire desde la perspectiva del Hijo. Que el cansancio ya no sea la razón del por qué no buscarte. Que se acaben las excusas. Que se acabe el cansancio y que venga la pasión por el Hijo. Señor, supremacía no es un lugar para dar un derroche de palabras. Líbranos de caer en eso. Ayúdanos a ser coherente con tu verdad. Ayúdanos a ser coherente con la naturaleza de tu espíritu. Ayúdanos a ser temerosos. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a amarte sin medida, Señor.
Derrama, Señor, en nuestros corazones una mayor medida de amor. No nos dejes vivir en la odisea creyendo que estamos viviendo en el lugar del arca. No nos dejes expuestos a nosotros mismos. Derrama sobre nosotros, Dios, espíritu de sabiduría y de conocimiento. Que la sabiduría espiritual y la comprensión de quién es Cristo sea lo que empiece a abundar en nuestros razonamientos, en nuestros pensamientos. Que lo que Pablo oraba, hoy esta iglesia lo empiece a orar. Oro que sean entendidos en la voluntad del Padre. Oro que sean capaces de comprender la anchura, la altura y la profundidad, la medida del amor de Cristo Jesús. Oro que el corazón de esta iglesia se sienta y entienda que su seguridad no es el cheque, sino la palabra de Cristo manifestada en nuestra mente y corazón. Ahora yo le pido a usted que si trajo ofrenda, la suba hacia el cielo. Extienda hacia arriba lo que usted ha traído para el Señor, o mejor dicho, para la casa que nosotros rentamos para Dios y para todo lo que aquí se hace. Señor, sus manos trabajan. Acuérdate de ellos. Te pido que pague sus deudas. Ayúdalos a pagar sus deudas. Ayúdalo en la escasez. Que los que no tienen, Dios, para poder saldar el día de su casa, te acuerdes de ellos, Señor. Sana su fe para que puedan vivir en abundancia. Quita la mezquindad del corazón nuestro, que te da si tiene, porque no entiende los códigos, Dios, genuinos de la prosperidad que emana del Hijo. Señor, no te pedimos en vano. Lo que te estamos pidiendo es una transformación interna. Despierta a la iglesia a un temor vivo, Dios, a un verdadero temor. Saca de nosotros la murmuración en contra tuya, el descontento y el desaliento en contra tuya, el no entender y comprender las cosas. Señor, quita la impulsividad de nuestras vidas. Derrama sobre nosotros la santidad que viene al entender tu palabra. Abre nuestros ojos para que podamos entender lo que significa ustedes son santos. Y mientras tú, Señor, multiplicas los pensamientos que nos llevan a ser prósperos, que hoy la ofrenda a Dios sea con una sola finalidad, y es que Jesús nos ayude a ver lo que está delante de nuestros ojos y por ignorante no hemos podido ver. Sana los conflictos en los hogares. Derrama sobre los corazones de esta iglesia espíritu de mansedumbre entre los matrimonios. Que el pleito en la casa no dure hasta el otro día. Dios, perdona nuestras bocas, bocas que no van acorde a tu naturaleza. Oh, me dice que detenga un tiempo y ore. Esa es la parte que necesitamos hoy, orar, para que esta palabra pueda producir en nosotros la verdad que produce la manifestación de la vida de Jesús. Quita de nosotros la altivez de espíritu. Quita de nosotros las opiniones que van por encima de tu palabra. Quita de nosotros la lengua que murmura. Quita de nosotros las insatisfacciones. Quita de nosotros la necesidad de comprar cosas para nosotros lucir lo que no debemos. Quita la vanidad, quita la codicia, quita la avaricia. Abre nuestros ojos para que veamos todas esas semillas que hemos dejado que esté produciendo la obra de la carne en nosotros. Abre nuestros ojos. Endereza lo torcido. Endereza lo torcido. Trae a la iglesia un primer amor que no sea de apariencia, sino de verdad y de esencia. Ayúdanos a caminar en santidad. Que nuestras bocas hablen santidad. No religiosidad, sino santidad. Que te agrademos en lo profundo de nuestros hogares.
en lo más secreto de nuestro corazón y en la comunión que tengamos cuando estamos juntos. Que el cuerpo camine en la unidad. Que el cuerpo camine en la unidad. Que así como tú y el Padre eran uno, nosotros seamos uno en ti y contigo. Oramos que el amor de Dios tome con urgencia la forma en que pensamos. Oh Señor, quita la hipocresía. Ayúdanos a ver que somos hipócritas y donde estamos siendo hipócritas sobre todo. Santifica nuestra lengua. Lenguas que un día bendicen al Dios del cielo y al otro día maldicen al hermano que no nos hace sentir bien. Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y por último me dice: ora por el descontento que hay. Alégrate y gózate en el Señor. Alégrate en el Señor. Que tu corazón se alegre en tu Dios. Oh, quita de nosotros toda desconformidad que tenemos con lo que tú has permitido, Señor. Ayúdanos a vivir una hora agradecidos por lo que tú has hecho en el Calvario, por lo que has hecho al resucitar y por lo que nos has dado en tu Hijo. Y la iglesia pasa en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que tu corazón comience a germinar la vida de Jesús.